Estás escuchando El Descampao. Lo que un día fue una costa tranquila se había convertido de la noche a la mañana en una tumba mortal para los sajones. La batalla había dejado el mar teñido de rojo. Numerosos cadáveres eran mecidos por las olas en una danza macabra que finalizaba en la orilla. El espectáculo era aterrador. Los vencedores, un grupo de vikingos, hombres y mujeres por igual, contemplaban la escena con regocijo. Bajo la luz del sol, sus cuerpos coronados por cascos astados dejaban ver una mezcla entre sangre, suciedad y adrenalina. Pronto empezaría el ritual tras la contienda: cortar la cabeza de sus enemigos y utilizar sus cráneos... No, algunos de los elementos que os acabamos de relatar son falsos y forman parte del conjunto de mentiras, clichés y otras variantes que a lo largo de los siglos se han creado alrededor de la figura de los vikingos, sobre todo en cine y literatura. Al igual que nos pasó con el especial sobre Esparta, el problema que tienen las culturas basadas en la tradición oral es que al final tu historia la acaban contando otros. A veces son tus enemigos, a veces son tus amigos interesados. Sí. Grecia o Roma, por ejemplo, relataron su propia historia, pero los vikingos, que son nuestros protagonistas de hoy, quitando un par de excepciones, no lo hicieron. En el programa de hoy vamos a descubrir que hay mucho mito, que no eran más bestias que sus coetáneos, ni tan bárbaros como nos los pintan. Que de hecho, socialmente eran más avanzados que muchas de las culturas de la época y que sobre todo, ser vikingo, más que una sociedad o un pueblo, era una actitud ante la vida. Hoy nos vais a acompañar en este viaje a través de la supervivencia, a través de los mares. Hoy os vamos a hablar de los vikingos. Y para embarcarnos en esta aventura contamos con la presencia de un colaborador muy especial. Es un amigo, en primer lugar. Es alguien que nos ha contado muchas cosas sobre la historia. Nos habló de espartanos, nos habló de gladiadores, nos habló de piratas. Incluso nos habló también de Assassin's Creed, así que también tiene cosas y elementos de historia. Que por cierto, esto hay gente que no lo sabe, pero él es historiador, además se nota, porque ama la historia. Sí. Es un honor para mí presentaros a Iván Martín. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas, Sergio, muy bien. Encantado de estar aquí otra vez. Un saludo a todos los que nos están escuchando y que quieren saber más sobre los vikingos. La verdad es que ha sido un programa complicado de preparar. Tú y yo sabemos que hemos estado muchos meses. Ha sido un viaje difícil, como bien pasó en Esparta. Sí. Como buenos amantes de la historia y un poco kamikazes que somos, vamos aumentando el nivel de dificultad. Esto es como Dragon Ball, que cada vez el enemigo es más... Exacto, ahora mismo estamos, si fuéramos Son Goku, ahora estaríamos en modo mono, con el pelo largo, rubio hasta el culo, azul, y también con el pelo azul. O sea, una nivel Super 25 Saiyajin. Sí. Pero espero que a la gente le guste, porque va a ser un trabajo que, aunque metemos coñas y nos gusta mucho el humor, es un trabajo que busca la rigurosidad y el respeto hacia quien nos escucha y hacia el tema que se trata, que eso es lo más importante de todo. Me alegra mucho que digas esto del humor, porque va a haber gente seguro que va a descubrir el podcast por este programa y va a decir, vamos a ver, yo me esperaba un podcast de historia normal, el típico podcast de historia, hay un montón de canales con este tipo de contenidos. Y estos dos tíos acaban de hablar de Goku. ¿Qué está pasando aquí? A mí no me hace gracia esto. ¿Qué está pasando? No. Es la forma que tenemos aquí de hacer las cosas. Intentamos ser muy rigurosos, es lo que acaba de mencionar Iván. Cuando cogemos un contenido intentamos hacerlo lo mejor posible, analizando, documentándonos
además profusamente, con Claro. poderío, en plan, incluso a veces demasiado. Sí. Fíjate que cuando hicimos el de Esparta pensaba que habíamos llegado al tope ya de la complejidad, y de hecho fue muy complejo ese programa, porque no hay mucha información sobre los espartanos, al igual que pasa con los vikingos, y es muy complicado a veces gestionar toda la información porque tienes muchas fuentes, a veces no son fiables, quiero decir, tienes que hacer un trabajo de filtrado brutal. En el caso de los vikingos, como os digo, nos ha pasado algo muy similar, y hemos pretendido construir ya no un programa, sino varios programas para intentar desenmascarar todos los mitos y todos los clichés que hay alrededor de esta gente. Vamos a hacer en primer lugar un programa que va a estar centrado en lo que es quiénes eran estos vikingos. De hecho, vais a descubrir muchas cosas como las hemos descubierto nosotros cuando estábamos preparándolo. El siguiente programa va a estar centrado en cómo eran los vikingos en la guerra, cuando se iban por ahí a vikinguear, que en realidad era eso. Se iban a vikinguear, ahí a saquear y a hacer esas cosas que hacían los vikingos, o a explorar también, porque eran grandes exploradores. Y el tercer programa nos vamos a centrar en la era vikinga, que va desde el 793 hasta el 1066. Esto de la era vikinga, pues como siempre que jugamos con este tipo de fechas, al final tú pones la marca de inicio en una fecha, pero en realidad todo es siempre una evolución, en este caso una evolución de los pueblos nórdicos o los pueblos escandinavos. Hay mucha tela. Es que hay mucha tela aquí para cortar. Hay mucha tela y es complicado caer. Otra vez nos repetimos como en Esparta. Es muy sencillo caer. Es que es muy parecido. Sí, y es muy sencillo caer en lo espectacular, en Sí. canal de historia, en centrarnos en que eran unos bárbaros venidos del norte ansiosos por comer carne humana o beber sangre de cráneos de sus enemigos. Sí. Pero vamos a descubrir que los vikingos no eran más violentos que el resto de pueblos de Europa de su época, que no es que fuera Europa un remanso de paz, precisamente, No. porque cuando el Imperio Romano hizo Game Over, eso se convirtió en sálvese quien pueda, las rebajas del Corte Inglés, todo el mundo ahí corriendo por su trozo de poder, y descubrimos que es un pueblo que luchaba por su supervivencia y además de manera real, o sea, por sobrevivir, porque Sí. es que si no se movían, se hundían. Es posible que luego se aficionaran a luchar por esa supervivencia. Claro, luego te pilla el gustillo. Dices, Claro, lo que "Hostia, dices, oye, pues que estos monjes se dejan, pues vamos otra vez". estos monjes tienen dinero y se dejan y tienen... Oye, pues vamos a ir otra vez de visita ahí, de Marinador, ciudad de vacaciones, ¿sabes? Vikingo Dor. Pero sí, efectivamente, analizaremos las causas de cómo se generó esta era vikinga. No en este programa, porque el objetivo de este programa es contaros, en primer lugar, quiénes eran los vikingos. Sí. Y lo primero que hay que decir es que los vikingos, como tal, no era un pueblo. Cuando he dicho que era una actitud ante la vida en la introducción, igual requiere una explicación, porque claro, tenemos la sensación de que los vikingos todos se dedicaban a lo mismo. Y vamos a ver que en realidad ser vikingo era una de las actividades que tenían los escandinavos, que os hablaremos también de quiénes eran los escandinavos, pero creo que es muy importante dejar eso claro, porque una cosa era ser vikingo, es decir, Oye, pues nos vamos a ir a las costas de Inglaterra y vamos a saquear cosas. ¿Qué os parece? Pues buena idea, chicos. ¡Uey! ¡Vámonos! mucha de esta gente durante el resto del año igual estaba sembrando sus pepinos, ¿sabes? Que obviamente Exacto. en Escandinavia no creo que hubiera muchos pepinos, pero todos entendéis lo que quiero decir, que tenían sus vidas, eran campesinos que durante una época del año decían, oye, vamos a explorar y si encontramos algo que nos gusta, pues nos lo llevamos, porque hacía mucho eso también. Quiero decir, los vikingos funcionaban mucho en plan, nos vamos con el barco, ahí veo algo en la costa, eso no igual nos puede interesar. Y no es que atacaran en ese momento, sino que muchas veces hacían como viajes de, ok, queremos vender... Reconocimiento. Claro, queremos vender productos, porque muchos eran mercaderes también, no solo era que se dedicaran a saquear, sino que también algunos eran mercaderes, e iban con sus barcos y iban diciendo, ok, en esta costa la seguridad es esta. Quiero decir, que iban haciendo como... Es hacían un TripAdvisor. Sí, claro. Lindisfarne, muy mal defendido. Pero es eso, que al final todos los vikingos eran escandinavos, es decir, estaban ubicados en el norte de Europa, pero no todos los escandinavos eran vikingos. Quiero decir, obviamente, y vamos a verlo también en este programa, no sé si en este programa en concreto, pero igual en los posteriores, que hubo un momento en el que ya profesionalizaron ser vikingo, porque me imagino que rentaba. Era como, pues, a base de saquear monasterios y matar a gente, pues oye, al final nos sacamos nuestro dinero y podemos sobrevivir así, ¿sabes? Te sacas unos dineros, te sacas también un nombre entre tu gente. Claro, te ganas el respeto y al final acabas siendo rey. Quiero decir que al final funcionaba un poco así. La zona en la que vivían era una zona muy complicada. Con el frío que hace en invierno, que estamos hablando de menos 20, a veces hasta menos 30. Quiero decir, esta gente estaba sobreviviendo en el siglo VIII, incluso antes, vamos a ver que llegaron antes, estaban sobreviviendo en esas zonas tan complicadas. Y al final esto no deja de ser una carrera por la supervivencia que yo no sé si la propia codicia
hizo que al final se acabara convirtiendo en otra cosa, o puede ser que incluso los enemigos, al contar la historia, se cebaran un poco con los vikingos. Y esto que acabas de decir, creo que tendría que estar adornado por un gong de estos gigantes, sí. Porque es el tema clave. Sí. Tanto la carrera por la supervivencia, porque tenemos que quitarnos las gafas del siglo XXI, sí. Quitarnos las gafas de voy al súper y me compro una pizza, y ponernos las gafas de estoy en el siglo VIII, llega el invierno, el terreno no es muy fértil, me voy a morir de hambre. Tengo que hacer algo para que mi pueblo no se muera de hambre. Y luego, el cómo el enemigo vende el relato. Porque es muy sencillo. Es muy sencillo tergiversar un relato en tus propios intereses. Tú, como oyente que nos está escuchando, piensa en una persona que te caiga mal. Y piensa en cómo le cuentas a los demás las cosas que hace. Ponlo eso en un pueblo durante siglos y tenemos el relato de los vikingos como terror de Europa, azote de la cristiandad. Si lo comparas con, por ejemplo, el ejército de Carlomagno seguramente era más bestia que los vikingos, pero sí. Aún así, como Carlomagno se supone que es de los buenos, entre comillas... Yo creo que el factor que en aquella época te diferenciaba de ser un conquistador a ser un saqueador bárbaro sediento de sangre que viene a matar a mi familia y coger mis bellotas es el cristianismo. Sobre todo porque ellos eran los que escribían la historia. Exacto. Fíjate, dos cosas. Cuando hicimos el especial sobre Vlad Tepes, precisamente esto quedó muy bien reflejado porque se contaban unas historias de Vlad Tepes que puedes decir, oye, erais muy salvajes, sí, pero igual no tanto. Quiero decir, aquí sí, igual tanto empalado ahí masacrado. No, es que le cortó la cabeza y empezó a beber su sangre y luego se cagó. Igual se os ha ido la olla. A veces pasa un poco, fíjate, estamos hablando de los enemigos, pero a veces ese terror que infundía Vlad Tepes también venía por parte suya. Sí, porque interesa, es marketing. Claro, exactamente, porque muchos de estos monjes que escribían en latín sobre estos vikingos empezaban a decir que eran como diablos, que eran demonios. De hecho es posible hasta que lo de los cascos con cuernos venga de ahí, porque se parece como a Satanás, eran auténticos. Claro, obviamente estaban quemando tu monasterio y tampoco ibas a escribir bien sobre ellos, pero muchas de las leyendas seguramente se generaron a través de la imaginación. Es decir, vamos a ponerlos más bestias de lo que realmente son, porque como bien decía Iván, en esta época, o sea, violencia, lo que se dice violencia, en la esquina. O sea, quiero decir, la que quieras, salías a la calle y estabas muerto. Quiero decir, era... A veces se nos olvida que en estas épocas sobrevivir era complicado. La vida humana no tenía ningún tipo de valor. Claro. O sea... Y al mismo tiempo, por ejemplo, a Vlad Tepes le interesaba mucho lo de decir, oye, pues si llego a los sitios... Que al final, fíjate, les acabó pasando también a los vikingos. Y a los espartanos. Llegaban a los sitios y la gente decía, no queremos luchar. Que sé que sois muy chungos. Llegaban a los monasterios y casi los monjes tenían puesto, cuando digo monasterios, también pueblos de costa, porque eran donde más, incluso a veces se metían por ríos. Quiero decir, esto es muy complejo, vamos a intentar desentrañarlo todo, pero voy a centrar ahora sobre todo en los monjes. Los monjes llegó a un punto, yo creo que ya colocaban las cosas para que se las llevaran los vikingos en la puerta. Lo tenían preparado. Lo tenían preparado ya en una caja y decían, llevaos la caja, está todo dentro ahí ya, porque tu fama te precedía. Y a los vikingos les pasó un poco eso. Imagino a los vikingos yendo a las costas de Inglaterra gritando a por el bote oe, a por el bote oe. Es que era así, efectivamente. Y sobre todo, la segunda cosa que iba a mencionar antes, juntando esto con lo de Vlad Tepes o lo de que la historia la escribes tú o la escriben tus enemigos, como por ejemplo con los vikingos, es que al final, vamos a verlo también después, pero las fuentes que tenemos, la mayoría son en latín. Y eso ya... Eso ya te hace que pensar que quizá es gente que no vivió la época vikinga o bien gente que no era muy amigo de los vikingos. Las buenas y las malas, ambas están escritas en latín, que es lo que sorprende. Exacto. Claro, que muchas... Si es una fuente nórdica en latín, es posterior a la vikinga, porque sí. La cristianización llegó después. Y hay sagas que están en latín, quiero decir que ojo. Son igual te estamos hablando de que se escribieron en el siglo XII, siglo XIII. Es que solo con ese detalle ya te das cuenta de que algo está fallando, sobre todo lo que nos ha llegado. Hay mucha gente que se basa, para explicar lo que son los vikingos, se basa sobre todo en Saxo Grammaticus. Claro, por ejemplo. Y, ostras, la fiabilidad, fíjate, exactamente igual que nos pasó con la batalla de las Termópilas cuando hablamos de ella. Igual. Exactamente lo mismo. Entonces, la fiabilidad es muy reducida. Los vikingos no eran ni un pueblo ni eran una tribu, aunque a veces posiblemente, y más basado en lo que tenemos en el subconsciente, digamos, el pueblo vikingo o la tribu vikinga o la cultura vikinga,
¿Que alrededor de esos elementos se haya construido una mitología? Pues efectivamente sí. ¿Que esa mitología en parte está basada en la mitología germánica? Pues también. Quiero decir, son primos hermanos. Sí, al final todo, vamos a ver que todo viene de los germanos. Quiero decir, la mayoría de los que se acabaron poniendo en estas zonas venían de allí, la mayoría. Entonces, ya os digo, vamos a tirar algunos mitos. Puede incluso que haya mucha gente que sea fan de los vikingos que diga, ostras, voy a ir a vuestra casa y os voy a prender fuego en una pira, ¿sabes? Pero, en un barco. Claro, en un barco. Voy a poner en vuestro piso, voy a meter un barco y voy a hacer ahí un funeral. Pero no, vamos a hacerlo siempre con cariño. Equivocándonos, que esto es importante también, si veis algún fallo. Exacto. De hecho, parte de la presión que tenemos ahora mismo en el programa es precisamente esa, porque nos tomamos tan en serio esto que, ostras, es que intentamos hacerlo lo mejor posible y cada dato que damos hemos intentado al menos contrastarlo y decir esto es verdad, esto no es verdad, porque para nosotros esto es importante. Sí. Y sobre este tema quiero recomendar el gran trabajo, porque a mí me gusta mucho que la gente, sobre todo que la gente sienta pasión por algo, es una cosa que me gusta. Siempre que esa pasión no sea, yo qué sé, asesinar gente o ese tipo de historias. Sí, hay pasiones que no. Sí, hay que pasiones mal. Pasiones mal no, estamos hablando de pasiones bien. Quiero recomendar el trabajo que hace Laia San José Beltrán, que está muy centrada en el tema de los vikingos. Tiene varios libros. De hecho, yo tengo en la mano uno que se llama ¿Quiénes fueron realmente los vikingos?, que en realidad es un poco de lo que va a tratar este programa, al menos esta primera parte. ¿Quiénes eran realmente estos vikingos? Y quiero recomendar también su blog, que se llama The Valkyries Vigil, que seguramente lo ponga en la descripción de este audio en iVoox, para que lo tengáis, porque además de que habla sobre este tema con pasión, que es una cosa maravillosa, es una persona que se ha dedicado a estudiar e intentar destruir un poco los mitos que hay alrededor de los vikingos, y esto siempre es algo que hay que tenerlo en cuenta. A mí me gusta cuando la gente intenta transformar esa pasión en algo accesible para todo el mundo. Y si leéis este libro, el libro que os he recomendado, el de ¿Quiénes fueron realmente los vikingos?, que tiene, por cierto, otro libro sobre la serie Vikingos, en la que dice esto no es así, esto tampoco, aquí se han flipado, esto no. Es un libro que yo creo que puede venir bien a historiadores y también puede venir bien a gente que simplemente le interesa o le llama la atención el mundo de los vikingos. Hay más libros, he utilizado más libros para este especial, yo creo que Iván también ha utilizado otras fuentes. Las iremos comentando durante el especial, pero quería darle el crédito a esta mujer, a Laia, porque es una persona que se le ocurra, y qué menos, ya que nos hemos basado en mucho de su contenido, en mucho contenido de ese libro, para hacer este programa, que menos que señalarlo. Sí, porque es un trabajo espectacular el de Laia. No queda más que quitarse el sombrero ante este tipo de trabajos, porque dan una aproximación que quizás es incómoda para algunos documentales y programas y series que buscan el artificio, pero yo creo que hay que hacer justicia a la historia de los pueblos e intentar ser lo más concienzudo posible y centrarse en lo que realmente sabemos de ellos y no lo que nos ha llegado por vete a saber cómo. Porque es muy fácil vender humo y a veces es muy lucrativo, supongo, vender humo también y goloso. Pero no hay que hacerlo. No lo hagáis, chicos. No lo hagáis en vuestras casas. Y dicho esto, bienvenidos al descampado. Llegamos al primer escollo de este programa, que es la etimología de la palabra vikingo, porque obviamente no se sabe, no está claro de dónde viene. Hemos encontrado un montón de cosas. Es que son muchas y algunas son muy originales, además. Cuando quieras, Iván. Vamos a hacer girar la ruleta de la etimología y empezamos con la más extendida, sí, que es una palabra que es tanto un sustantivo como un verbo. Podemos hablar del nórdico antiguo vikinger, que es aquella persona que viajaba en busca de aventuras. Uh-huh. O como verbo, viking, participar en esas aventuras, irse de aventuras. O sea, me voy a ir de vikingo, no me esperes despierto. Esa es la que más se ha quedado, como acepción, como origen oficial, y es la que enlaza con lo que comentabas antes, de que no todos los escandinavos eran vikingos. Todos los vikingos sí que eran escandinavos, pero no todos los escandinavos vikingos. Otros se iban y otros no. Es que en realidad, incluso a nivel de población, mandar a toda tu población a saquear, quiero decir, estamos hablando todo el rato de que saqueaban y mataban a gente, pero es que ellos también morían. Exacto. Quiero decir, los que se iban igual no volvían, entonces mandar a toda tu población era absurdo. Eso mismo, simplemente con ese concepto, ya refleja que los vikingos, como tal, como gente que se iba fuera de aventuras, eran los menos.
porque los más estaban precisamente construyendo o trabajando en la granja. Manteniendo la cultura. Claro, porque decían, tenemos que prepararnos para lo que viene en invierno, porque en invierno tenemos que sobrevivir. Y simplemente con ese dato ya te das cuenta de que, ostras, igual no eran tantos. Eran muchos, sí, eran muchos, obviamente. Pero que había más población haciendo vida normal. Por eso lo de decir que también eran vikingos, pues es un poco inexacto. O sea, estamos hablando de pueblos escandinavos al final. ¿Tenemos más palabras? Sí, tenemos más. Tenemos la lo que ruleta queréis. sigue girando y, por ejemplo, tenemos otra que es de algunos textos ingleses ha encontrado la palabra withing como sinónimo de pirata, que no sabemos si tiene algo que ver con el banco. Es verdad, porque se escribe igual solo que con G al final. Sí, es verdad, sí. Exacto. A mí hay una que me gusta mucho, que es la de milla marítima. Hay una palabra que tiene... De hecho, la raíz es nórdica, es del nórdico antiguo, que es vika. Casi siempre se mueve en esa raíz que es vik, vika, vitja. Quiero decir, hay... La mayoría de las veces, la mayoría de las raíces, o al menos de las palabras que vamos a decir, la mayoría vienen de ahí. Y este vika me gusta mucho porque se puede traducir como milla marítima. Y yo estuve informándome sobre esto de la milla marítima porque me parecía interesante y leí que la concepción que tenían ellos de la milla marítima era la distancia entre un cambio de grupo de remeros. Esto para que os hagáis más o menos una idea, porque igual pensáis, pues igual estaban remando 80 kilómetros, eran vikingos. Lo aguantan todo. Estaban acostumbrados a trabajar, claro. Pues no, estamos hablando de 3 a 8 kilómetros porque aquí yo creo que lo que más primaba era la regularidad. Claro. Aún así, te pones a pensar, y de esto hablaremos también no sé si en este programa o en los siguientes sobre los vikingos, porque los vikingos son la nueva Yakuza, para los oyentes, las oyentes del descampado. Sabéis que hay unos cuantos programas de la Yakuza. Espero que os gusten los vikingos porque vamos a tener... Se van a quedar en casa un tiempo. Sí. Pero esta gente llegó hasta Norteamérica, sí, efectivamente. Norteamérica, 500 años antes de Colón. Sí, que es una salvajada. Pero bueno, hay más palabras. Vik también podría ser bahía. Y quiero decir, aquí estamos encontrando una especie de compendio de palabras. Estamos intentando que tengáis claras cuáles son, pero incluso para nosotros es complejo porque de repente te das cuenta, al no tener conocimiento del nórdico antiguo, que esto seguramente nos ayudaría para hacer este programa, saber nórdico, pero sí, yo lo tengo un poco oxidado. A mí en el colegio no, yo no lo tuve, entonces me cuesta un poco. Pero Vik también puede ser bahía. Y, según cuentan, en las bahías eran donde los vikingos atacaban a sus víctimas. Vik In, de hecho, sería bahía adentro, que es, no sé si lo has mencionado tú antes, de hecho, Iván, lo de Vithing, lo de Withing, coincide mucho con Vik In, que en realidad es bahía adentro, que era donde supuestamente estaban los vikingos, aunque he de decir que los vikingos al final estaban más en las costas que en las bahías, pero bueno. Entrar, saquear y fuera. Ataque relámpago, sí. Aunque algunas veces se asentaron, pero la base es... entrar, saquear y para casa. Sobre este concepto de Vik también hay un verbo que es Vikja, que es viajar, o cuando alguien va al extranjero, por ejemplo, que también cuadra mucho con lo que hacían los vikingos, que en realidad era eso, era como lo que decías tú, cariño, que me voy a hacer el vikingo. Y ya cuando se iban de colonias eso era como, bueno, hasta nunca. Venga, que me voy con hola, luego vengo. Que nos vamos a ver si conquistamos o nos hacemos por ahí una colonia. Era un poco así también, ¿eh? Pero es que también aparece aquí una zona en el sur de Noruega, que además está cerca de Oslo, que es Viken. Yo lo he encontrado como Viken, con V, o Vika. Entonces, los que salían de ahí se les denominaba vikingos. Esto es un poco impreciso, y aquí vamos a empezar ya a denotar y a demostrar que nosotros de sueco... yo sé algunas cosas de sueco muy básicas, no es que yo no sé hablar sueco, eso para empezar. Pero por circunstancias de la vida, pues sé algunas palabras. Aquí, Daniel Aragay, si nos estás escuchando, te pedimos disculpas por las atrocidades al sueco que vas a escuchar. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de Noruega. Quiero decir, tanto los noruegos, los daneses o los suecos... El idioma al final, la raíz es la misma. Obviamente hay diferencias, pero entre ellos más o menos se pueden entender, incluso en la actualidad. Más o menos se pueden entender. Más o menos pueden entenderse. Sería como los portugueses, españoles, italianos, más o menos. Exactamente, justo el ejemplo que iba a poner. Exactamente, es eso. Más palabras que tenemos, porque tenemos más. Tenemos más, esto no se detiene. Es que, por ejemplo, Vika lo he visto como retirarse o irse, Vik lo he visto como campamento militar o desvío, que al final es que dices, si nos ponemos a echar imaginación, todo cuadra. Esto lo encontré también y esto me sorprendió mucho, pero lo de Viken o Vika, lo que comentaba de Noruega, supuestamente a los que vivían allí se les llamaba Vikberir. Pronunciado esto así un poco a nuestra forma, pero lo que quiero denotar con esto es que muchas de estas que os hemos mencionado
supuestamente han sido invalidadas por estudios, pero es que al final tampoco hay... Al final yo creo que nos quedamos con la que mejor nos suena o la que mejor nos parece, que posiblemente sea la primera que mencionaba Iván, la del verbo, ese verbo de vikingear, que al final era lo que hacían, ¿sabes? Lo de irnos a buscar aventuras. ¡Vámonos de aventuras! De hecho, ya que antes mencionábamos a los cristianos, si nos vamos a obras cristianas, el término vikingo ahí ya coge la acepción, yo creo que le aguantó durante siglos, de hecho. La más negativa posible. ¿Qué es la de asesino? Sí, o sea, los malutos con mayúsculas. Es curioso cómo ese concepto de aventurero que tenían los escandinavos se acabó perdiendo a favor del concepto que crearon los cristianos de son enviados de Satán. El demonio, o sea, escupen fuego, comen carne humana y te roban el bocata. Que también es normal, insistimos, claro. Y es que a nivel político siempre es conveniente tener un enemigo identificado para unificar tu pueblo y tus intereses. En este caso estamos hablando de vikingos, podemos hablar de los bárbaros, podemos hablar de muchos pueblos que han sido utilizados como ese saco y ese azote de miedo para mantener a raya a tu propio pueblo. Es que fíjate, ahora que dices esto, y no tanto por el tema de la peligrosidad, pero cuando estaba preparando todo este tema de los vikingos, me acordé del especial que hicimos sobre la música celta, en el que hablamos de los celtas. Muy bueno, por cierto. Y me dio la sensación... Me gustó mucho. Gracias. Se lo diré a José Luis Frías, músico, por cierto. Tiene un grupo que se llama Quinia, por si queréis echarle un ojo. Él es flautista y toca instrumentos de viento en general. Le hago un poco de publicidad porque, joder, ya que es amigo y además el programa quedó súper chulo, pues qué menos. Y recuerdo que cuando estábamos haciendo el programa de la música celta, al final lo que sacamos en claro es que llamarlo pueblo celta es como muy reduccionista. Y en el caso de los vikingos, incluso de los escandinavos también, quiero decir, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los celtas, de que eran tribus que cada uno tenía más o menos su personalidad, pero por un tema lingüístico al final estaban unificados. Y en el caso de los vikingos, vamos a ver que también al final se unifica todo en Escandinavia, incluso los vikingos como concepto que ha llegado hasta nuestra época, unifica a todas esas tribus. Es que es muy reduccionista. Sí, porque estamos hablando de que quizá tú coges a un sueco y un noruego de la época y les llamas igual te revientan los dos. Claro, porque les estamos robando incluso parte de su cultura o parte de su identidad haciendo eso. Y en el caso de los celtas sucedía así. Lo que pasa es que, obviamente, a la hora de los estudiosos, sobre todo de la época, incluso a día de hoy, es más sencillo unificarlo todo bajo un nombre. Sin ir más lejos, no eran lo mismo los varegos, por ejemplo, que son una tipología de vikingos, podemos decir, que los vikingos en sí. Funcionaban de forma diferente. Entonces, simplemente con ese ejemplo, ya dentro de los vikingos también hay tipologías. Sí, también podemos encontrar tipologías, pero lo que quiero evidenciar con eso es que dependiendo de la zona, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de quiénes fueran tus aliados en esa época, tu cultura se desarrollaba en una dirección u otra. Y en este caso, en el caso de los vikingos, lo vemos que sucede cada 2 por 3. Sí, lo veremos cuando hablemos de la mujer. Descubriremos que los vikingos que se asentaron en lo que es actualmente Rusia, que también, spoiler, Rusia viene de los vikingos. Sí, efectivamente. Los Routsi, que se llamaban los fineses. Y descubrimos que en Rusia el tratamiento a la mujer era mucho más esclavizador que en el resto de pueblos nórdicos. La cultura se va diversificando y va evolucionando e involucionando, va teniendo su propio desarrollo. Es que ese es el gran tema y la gran complejidad que tiene siempre realizar este tipo de programas históricos, que ya lo hemos dicho además alguna vez. La historia está evolucionando continuamente y lo que sabemos de la historia también está evolucionando continuamente. Y a veces recoger todo eso, yo creo que la parte de la complejidad que hemos encontrado en este programa precisamente es esa, porque hay tantos elementos moviéndose vivos que filtrar y decir esto sí, esto no, incluso el desconocimiento que a veces se tienen de estas partes de la historia, como sucedió exactamente igual con Esparta, le da una complejidad a todo esto que... No estamos aquí tampoco diciendo qué mérito tenemos por hacerlo, porque lo disfrutamos, pero simplemente deciros que es un tema más difícil y más complejo de lo que puede parecer, que no son 4 tíos guarros pegando espadazos, por resumirlo así de forma muy sencilla. Creo que es el mejor resumen que se puede hacer. O sea, los vikingos no son 4 guarros dando espadazos. O sea, es que lo veremos, por ejemplo, con los barcos. El nivel de avance tecnológico, es que da miedo. A nivel de ingeniería naval, es que da miedo. Es que da mucho miedo. Es que eran muy rápidos esos barcos, ¿eh? Y el hecho de que pudieran hacer viajes tan largos como los que hicieron para llegar al norte de América. Que eso también a mí me impresiona mucho, porque viajar en barco no es simplemente que tu barco se mueva, sino subsistir durante ese viaje. Exacto. Y eso es muy complicado. Y el hecho de que pudieran hacerlo, ya dices, ostras, es que esta gente no eran unos bárbaros que no sabían ni hablar. Y llegar ir desde Noruega o Suecia
pasar el estrecho de Gibraltar, Sí. pegándose de toñas con todo el mundo hasta Italia, que se pensaban que habían encontrado Roma y spoiler, algo sale mal. Y cómo se convirtieron, que lo veremos en otros programas, cómo se convirtieron en la guardia personal de élite del emperador bizantino. Sí. Es una historia apasionante realmente de los vikingos. Sí. Tiene todo para ser lo que es, una historia épica y legendaria. Como veis, os estamos poniendo miguitas para que digáis, ostras, es que todavía nos quedan muchas cosas por saber y por conocer. Vamos a escuchar este programa. Es que dura 5 horas. Da igual, pero los vais a disfrutar. Dura 5 horas, pero lo que no sabéis es que para esas 5 horas hemos estado grabando 12. Y hemos estado preparando esto meses, que esa es otra también, ¿eh? Que eso tiene un trabajo detrás que a veces no se ve, pero el trabajo ha sido... Yo sobre todo se lo agradezco a Iván, porque a mí, bueno, pues me toca, quiero decir, esto es el descampado y tengo que estar yo ahí haciendo el tonto, pero quiero decir, el hecho de que Iván no tanto hacer el tonto, se haya preparado y haya puesto esfuerzo en sacar adelante este programa, yo lo valoro mucho, no solo a Iván, sino de todos los colaboradores, es una cosa que me encanta, y el hecho de que se lo tomen tan en serio para mí es importante. Volviendo a la etimología, Iván. Sería un esfuerzo si no fueras mi hermano. Yo por el descampado mato, porque me parece algo tan bonito y es un placer. Yo aquí estoy 12, 13, 14, las horas que hagan falta, sufriendo los vietnames que hagan falta. El plural de Vietnam, vietnames, ¿eh? Vietnames, sí. Con tal de sacar esto adelante, que a mí me encanta. Yo me lo paso pipa. Volviendo a la etimología, por no dejarla ahí colgada, tenemos que decir que esto de viking, la palabra viking, aparece en inscripciones rúnicas en piedras. Y yo creo que por eso es la que está más... Más aceptada, más... Sí. Exactamente, la que está más extendida, precisamente por eso, porque es como, es que ellos mismos escribieron eso. Es decir, esta persona se ha ido a vikinguear, o murió vikingueando, por ejemplo. Vamos a hablar también de los ritos funerarios. Es que tenemos tantas cosas por delante, Iván. Esto va a ser maravilloso. Esto es como estar en un buffet libre y ver todos los platos favoritos y no saber por dónde empezar. Tenemos mucho y esperamos que sea interesante para todos vosotros. Se les pusieron muchos más nombres, no solo el de vikingos, porque los vikingos al final era una terminología que se usaba en algunas zonas, pero para otros lugares, el tema, por ejemplo, el nombre normandos, que eran hombres del norte, significa eso. Los varegos que comentábamos antes, por el mar Varego o Báltico. Es decir, aquí dependiendo también de por dónde te vinieran o cómo fueran, sí. Son pelirrojos. Pues vamos a llamarles, como hicieron en Bizancio, los los rojos. Que no todos eran pelirrojos, también os vamos a hablar de eso. Solo tenéis que pensar en zonas de Europa donde predomina la gente rubia y donde predomina la gente pelirroja, y ahí veréis rastro vikingo. Claro. Para los fineses, por ejemplo, eran los Routsi, que coincide con el nombre que tenían en Rusia, que significa remeros. Para los cronistas árabes tiene un nombre muy chulo que era Mayus o Magos, que esto también es... Yo no sé si está relacionado con lo que mencionabas tú de la velocidad con los barcos, que se quedaban como diciendo, ostras, ¿de dónde ha salido esta gente? Puede ser, lo veremos también que los musulmanes les dieron para el pelo. Sí. En España les dieron... ¡Fua! La palabra vikingo al final acabó desapareciendo, como sucedió también con el tema de Esparta. Quiero decir, hay una época de la historia en la que esto dejó de ser interesante. Yo me imagino que sobre todo dejó de ser trending. Claro, pero volvió. Seguramente cuando hablemos de las leyendas que hay alrededor, por ejemplo, del casco de los vikingos, de todo ese renacimiento que hubo del mundo vikingo a través de, pues sin ir más lejos, del Anillo del Nibelungo de Wagner, este tipo de cosas, donde había unas representaciones o una visión de los vikingos un poco... No se flipó ni nada Wagner. Pero es ficción, quiero decir que se lo podía permitir. El problema es cuando Exacto. la gente se lo toma en serio. Al final ese es el tema. Esto sería el apartado etimológico, como os hemos dicho. Al final es una catalogación y un nombre que es importante, o al menos creíamos que era importante, sobre todo porque os hemos dado diferentes posibilidades y todas ellas tienen sentido, y mejor aún, hasta cierto punto todas ellas nos ayudan a construir lo que era un vikingo. Es decir, el hecho de viajar, el hecho de la bahía, el hecho de bahía adentro, por ejemplo, lo de Viken igual menos, pero ya os he dicho que esa está más o menos desmontada. Aún así lo he encontrado en un montón de libros. Como lo de la historia es un ser vivo, al final hay gente que te escribe un libro 2 años después y te dice, esto es mentira porque en esta época se les llamaba de esta forma. El siguiente punto, después de haber explicado qué es vikingo, la palabra vikingo... ¿Qué es el concepto vikingo? Sí. Claro. Vamos a movernos al dónde y al cuándo. Porque estamos hablando todo el rato de Escandinavia, pero hay que explicar de dónde viene esto de Escandinavia, porque tiene una explicación. Claro. Escandinavia. Tiene una Escandinavia. Explicación de Escandinavia. Para esta parte es muy importante que tengamos en mente la zona de la que vamos a hablar, que es la actual Escandinavia, que es Suecia, Noruega y Dinamarca. Finlandia no. O sea, cuando hablamos de Escandinavia, cuando hablamos de nórdicos, de vikingos, hablamos de Suecia, Noruega y Dinamarca, que es toda la zona conocida como Escandinavia, que proviene de Escania o Escandia.
Que esto tenemos referencias muy pocas por parte de historiadores y cronistas romanos, porque ya Tácito nos habla de los suyones, de unos pueblos que había por ahí. Luego está Plinio el Viejo, nos habla de Escandia, que es la zona central, y a las islas Escandinavia. Mola mucho eso, lo de las islas, ¿eh? Sí. Porque Escandinavia... Sí, porque no olvidemos que los romanos, el latín no tiene Vs, es Escandinavia. Escandinavia. Weni, Widi, Wiki. Que en realidad sería Escandinavia, pero bueno, Escandinavia, que son las islas que menciona Iván, me hace mucha gracia porque se supone, y esto ya es, aquí ya entra un poco también la leyenda, pero Skadin es una palabra germánica que quiere decir daño o peligro, y auio es isla. No sé si viene de ahí, porque al final no deja de ser una terminología latina. Pero es muy bonito, porque es islas peligrosas, ojo, cuidado. Sí, islas peligrosas. No os acerquéis ahí. O sea, ojo, cuidado. Que igual no volvéis. Ojito. Exacto. Ojito. ¿Y de dónde vienen estos escandinavos? Porque, claro, cuando intentamos establecer una historia de un pueblo, como cuando hicimos con Esparta, tenemos que pensar, tenemos que saber que no se genera la gente espontáneamente como si fueran champiñones. Esto viene de algún lado. En el caso de los escandinavos, comparten semejanzas culturales con los pueblos germánicos. Por ejemplo, las valquirias son de origen germánico. Tienen una raíz idiomática común. O sea, esta gente viene de Germania. Porque no olvidemos que Dinamarca hace frontera terrestre con Alemania actual. Uh-huh. Todo ese sustrato que va desde la zona de Hamburgo, todo el norte con Dinamarca, todo eso es una raíz común de los pueblos escandinavos. Y podemos establecer que llegaron supuestamente, claro, esto no tenemos la verdad absoluta. Sí, aquí ya entramos en... Bueno, vamos a decir fechas. Sí, es complicado. Aquí entramos ya en fechas complicadas y los primeros pobladores fueron pueblos indoeuropeos que llegaron en dos grandes oleadas, en el siglo V a.C. y en el siglo IV a.C., que en un principio fueron nómadas y luego se fueron asentando. En torno al año 1000 es cuando llegarían los pueblos protogermánicos, y es cuando se mezcla la cultura que ya estaba, esos pueblos indoeuropeos en Escandinavia, se mezcla con estos nuevos protogermánicos y se empieza a fraguar la identidad nórdica. Esto que dices es interesante porque ya por la meteorología que hay en la zona, incluso la orografía que tiene, era complicado hacer una vida sedentaria, porque cuando llegaba el invierno yo me imagino que los pobladores, de hecho me imagino que por eso eran nómadas, porque cuando llegaba el invierno decían, bueno chavales, yo creo que aquí ya nos tenemos que ir. Me imagino que funcionaba así y por eso eran nómadas. Sí, irían buscando zonas más templadas, claro. Porque claro, no nos hemos remontado, pero se sabe que supuestamente empezaron a llegar por el 12.000 a.C. Sí. Al sur de la península de Dinamarca. 12.000 años. Imagínate el frío. Era el sitio más fácil para llegar, Dinamarca, porque es simplemente subir para arriba. Quiero decir, forma parte de la misma península, por denominarla así, entonces era más sencillo. Yo me imagino que el resto de zonas, lo que era, por ejemplo, Suecia o lo que podía ser Noruega, yo me imagino que fue un tema más de... Se supone, sí. Y esto de aquí ya hablamos de teorías, pero se cuenta que hubo un cambio en el clima que suavizó pues lo que era esa zona y posibilitó el crecimiento de flora. La flora atrae a la fauna y atrae también a pobladores porque dicen, oye, aquí podemos hacer vida porque... Aquí hay comida, aquí hay buen tiempo. Claro. Y es curioso cómo hay un tránsito entre que... Yo me imagino que se fue suavizando, incluso posiblemente todavía estamos en ese proceso de suavizado, por llamarlo así, como si fuera una especie de programa de la lavadora. Pero yo deduzco que en estos años, estamos hablando de antes de Cristo, si ahora es complicado vivir allí a veces, si los inviernos son duros... Ya no solo por el tema del frío, sino por la luz también, que es muy importante. Sí. O es siempre de día o es siempre de noche. Y eso va a nivel de metabolismo. Te vuelve loco. Sí, te vuelve loco. Pero teniendo eso en cuenta, si echamos la vista a esta época, tenía que ser muy duro. Muy duro. Aguantar un invierno ahí. Yo creo que la virulencia y la insistencia de la invasión de los pueblos germanos en el siglo III... cuando godos, francos, anglos, sajones, suevos, vándalos, todos sí. Intentaron penetrar en el Imperio Romano, fue por pura supervivencia, por buscar escapar de allí. Un clima más templado. Es verdad, sí. Imagínate, dices, es que son unos salvajes cojones que están luchando por su vida, joder. O sea, es que están luchando por sobrevivir. Sí. Y es importante que tengamos esto en cuenta porque parte de la historia que vamos a construir sobre los vikingos se basa precisamente en eso, en tener claro dónde vivían. Por eso estamos poniéndolo aquí al principio, porque teniendo claro dónde vivían, entiendes todo lo que vino después. Entiendes por qué se convirtieron en vikingos. Exacto. Y de hecho, en esta época ya tenían influencias. Fíjate, antes hablábamos de los celtas y ya también hay una
pequeña influencia celta. Yo me imagino que mucha de esa influencia además venía por parte de Dinamarca. Dinamarca yo creo que fue aquí el centro de unión porque era lo que unía... Unía Europa, sí. Claro, unía la zona de los países nórdicos, que como bien ha dicho Iván, en principio se incluyen estos tres, se incluyen Noruega, Suecia y Dinamarca, que en esta época ninguno de los tres se denominaba de esa forma. Exacto, nada. Pero que si buscáis pueblos nórdicos o Escandinavia, también veréis que meten a Islandia, veréis que meten a Finlandia. Islandia sí comparte raíz, en este caso comparte raíz con Noruega. Porque es una colonia, pero nació como una colonia. Exactamente, o Groenlandia, sin ir más Pero lejos. los vikingos puros, los nórdicos puros, estos tres. Esos tres, efectivamente. De hecho, los finlandeses tienen hasta otro idioma. Sí, los finlandeses no entran en esta liga. No. Que eso también tiene historia, ¿eh? Los finlandeses también. Sí, dijeron, a mí vuestras mierdas no... A mí déjame en paz. Yo estoy aquí. Yo aquí con el Nokia, yo voy a lo mío. El tema, todo esto antes de Cristo, pero si nos vamos a después de Cristo, yo creo que hay un... Si nos vamos a después, ya nos encontramos con que el comercio con otros pueblos germánicos estuvo vivo y eran conocidos, o sea, no era un pueblo desconocido los pueblos nórdicos. A nivel comercial también eran famosos como buenos comerciantes. Llegaron incluso hasta Bizancio comerciando. Toda la ruta interior que pasaba por la actual Rusia, toda esa zona. Y la cosa estuvo bien, la cosa estuvo tranquila. Ese proceso de ser mercaderes, de hecho, yo creo que fue lo que les ayudó después a construir todo lo que vendría Exacto. a continuación. Porque ahí es cuando estaban conociendo lo que tenían alrededor. Claro, vas conociendo en el mundo en el que te mueves. No existía Google Maps, tenías que mirarlo tú. Claro. Y vas haciendo un hueco por todo el Báltico, por la zona eslava, por Gran Bretaña incluso, y todo fue tranquilo hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Vaya. En el siglo V, Vaya. entre el 550 y el 800, sí que apareció el Imperio Merovingio, que es una especie de Imperio Romano bis, que no pudo aguantar. No olvidemos, aquí como off topic, no olvidemos que el auténtico Imperio Romano que se quedó fue Bizancio, porque el Imperio Romano de Oriente, el que quedó auténtico, el Imperio Bizantino, era el auténtico Imperio Romano y cayó 1000 años después. Sí. Pero eso ya como off topic friki mío. ¿Cómo te gusta eso, eh? Aquí lo importante es que sepamos que no eran un pueblo desconocido que apareció de la nada y que nadie conocía. Por esa zona se conocían, contacto comercial con los diferentes pueblos, llegaron muy lejos, como hemos visto, hasta Gran Bretaña, y es muy posible, como tú avanzabas antes, que esa bonanza económica provocara un crecimiento poblacional brutal, y era o salir a buscar nuevas tierras y a buscar nuevos recursos, o morir. Si te parece, en el siguiente programa vamos a profundizar sobre esto. Sobre el tema del origen de la era vikinga, que es la que se inicia en el 793, que como decíamos antes es un poco reduccionista, quiero decir, es una forma de poner una banderita y decir, empieza este día porque este día fueron a Inglaterra y destrozaron un... Es una visión además muy occidental, centroeuropea, porque trata a los pueblos nórdicos como algo ajeno e invasor. Que en realidad sí, también. como... que estaban ahí, no sabíamos nada. ¿Tú los has visto alguna vez? Yo no los conozco. Es un poco así. Aquí todavía, por supuesto, el cristianismo, importancia pequeña, por no decir minúscula. No consiguió en un principio penetrar apenas en Escandinavia. No. Y se estaban empezando ya a formar las primeras identidades. Y de esas identidades, que ya os hemos adelantado algo, hablando de esas tres familias, de ese Suecia, Noruega y Dinamarca, se empezaron a conformar. Y ahí vamos a ir ahora, porque ya os hemos adelantado algo antes, os hemos hablado de las tres familias vikingas como tal. Insistimos que esto de denominarlo vikingo es un poco entre comillas, porque eran más escandinavos que vikingos, pero bueno, estamos hablando de los daneses, los noruegos y los suecos. Vamos a intentar en estos tres, que ambos, como bien mencionaba antes Iván, al menos a nivel cultural compartían mitología, porque venía la mitología germánica, y también el idioma, porque al final seguramente el origen de ellos era el mismo, es decir, lo que tenían más cerca. No veo, por ejemplo, a uno de Italia haciéndose todo el recorrido para acabar en el norte de Europa muerto de frío. Me imagino que la gente que subía hacia arriba era la que más o menos estaba acostumbrada a ese tipo de clima, si no, morías directamente. Tú metes ahí, por ejemplo, yo qué sé, metes incluso a un español, a un hispano, lo subes para arriba, lo subes a esa zona y se muere. Y seguramente lo hubiese pasado muy mal porque no estaba acostumbrado. Pero para alguien, por ejemplo, como bien también mencionaba Iván, estamos hablando de Dinamarca, y si miráis un mapa, Dinamarca y Alemania están ahí pegaditas. Es decir, era una evolución natural ir hacia arriba y decir vamos a conquistar más cosas, por los motivos que fueran.
pero vamos a conquistar más cosas, que es una cosa que siempre al ser humano le gusta mucho, conquistar, en general. Sí, en general, conquistar, mear en territorio ajeno. Sí, eso es una cosa que al ser humano le encanta. Vamos a empezar, si quieres, por los daneses. Venga, los daneses se hicieron su aparición aproximadamente como entidad diferenciada, ¿eh? Claro. Aproximadamente del siglo IX. Eran el grupo más numeroso de los vikingos. Vamos a hablar de vikingos con una licencia y un acuerdo entre espectadores y nosotros, ¿eh? Sí. Vamos a hablar de vikingos como genérico. Sí. Y fueron los que controlaban las rutas comerciales entre el Mar del Norte y el Báltico. Claro, normal. Estos eran los más salvajes cuando iban al pillaje. Estos eran los más famosos. Y también los que mejor organizados estaban, al menos militarmente, precisamente yo creo que también por estar unidos a esa península. Cuando decimos lo de la península, por cierto, no os pongáis nerviosos, Sí. todo es la misma península, ¿vale? Noruega, Suecia, Finlandia están unidos a través de Rusia, ¿vale? No nos pongamos nerviosos, eso lo sabemos, pero cuando nos referimos a esto nos referimos a lo que conocemos como Europa, como pues lo típico, Alemania, yo que sé, Francia, Italia, Sí. que si cogéis un mapa veréis que Alemania y Dinamarca están unidas, y por eso decimos que de hecho seguramente eran más numerosos por ese motivo, porque muchos germanos subían hacia arriba, comparado sobre todo con Noruega o Suecia, que fue más una especie de colonia evolucionada. Por resumirlo todo mucho, ¿vale? Esto mismo que comentas es uno de los rasgos que va a diferenciar a los daneses de noruegos y suecos. Porque en la puerta número 2 de las familias vikingas Sí. tenemos a los noruegos, Sí. que también surgieron aproximadamente en el siglo IX, y eran unos excelentes navegantes y fueron los que fundaron colonias en el Atlántico: Islandia, Groenlandia, Vinland. Y por ese clima es posible que fueran más proclives a la inmigración, a buscar otros lugares, otras tierras Claro. mejores. Eran comerciantes, pero luego le acabaron pillando el gusto al tema de la conquista. Y en la vuelta número 3 tenemos a los suecos esperando. Cuando decimos que estas tres familias surgen es porque se produjeron unificaciones entre tribus, Sí. porque los otros países empezaron a denominarlas así, porque aparecen escritos ya mencionando esos nombres. Perdona, Iván, los suecos, sí. Estos surgieron antes, en el siglo VII aproximadamente, Sí. y se centraron más en Europa oriental. Utilizaban los ríos para adentrarse en la Europa continental y fundaron el Rus de Kiev, Sí, lo que antes mencionabas. que es Rusia. Y son los que formaron la Guardia Varega, que llegaron hasta Constantinopla y dijeron: hey, De hecho, que aquí molamos. Y el emperador los contrató como guardia personal. para los estudiosos hay mucha diferencia entre los varegos y los vikingos. Sí. Yo me imagino que también los daneses llevaban ahí más tiempo, seguramente. Esto ya ya me imagino que esto es aplicar el sentido común. Por el lugar en el que estaban, yo me imagino que ya estaban ahí desde mucho antes. Sí. Estamos hablando de que estas zonas ni se llamaban Dinamarca, ni se llamaban Noruega, ni se llamaban Suecia. Estamos usando esos nombres porque son los actuales, pero en realidad estamos hablando de que eran... por hacer una analogía con Esparta, eran una especie de ciudades-estado, por llamarlo así, donde vivían tribus diferenciadas, pero que al final tenían que unirse para sobrevivir. Sí. Esto, por supuesto, fue evolucionando, incluso el cristianismo, o por lo menos los pueblos cristianos influenciaron en la forma de organizarse, lo vamos a ver también después, vamos a ver muchas cosas después, porque hay muchas cosas que contar, porque claro... Al final esto es... estamos hablando de la era vikinga, nos estamos centrando en la era vikinga a pesar de que estamos haciendo esta introducción, y sucedieron muchas cosas y evolucionó. De hecho, la propia influencia del cristianismo y de los pueblos cristianos hicieron que su organización fuera cambiando. Pero en esta época estamos hablando de que sí, había unificaciones, al menos para decir, oye, somos un reino, somos el reino de Dinamarca, por ejemplo, o el reino de Islandia, o el nombre que quieras ponerle, el reino de Noruega, pero en aquella época era todo mucho más abstracto de lo que intentamos haceros llegar ahora mismo. O sea, Sí, que lo en el tengáis fondo claro. era una comunidad que se juntaba en torno a un caudillo, mucho jefe tribal. No todo era una monarquía. Hablaremos más tarde de la estructuración social y política de los vikingos, pero ¿Cuántas cosas, Iván? Madre mía, cuántas cosas. estamos cortando el filete aquí como podemos, ¿eh? Son muchas cosas, ¿eh? Que también, si tú estás en un monasterio ahí en tu siglo IX, tranquilamente, en tus verduritas y todo esto, y te vienen los vikingos, claro, puede que te vengan daneses, noruegos o suecos. Entonces, ¿que vienen los vikingos? Sí, pero señora, nosotros no hemos venido. Vinieron los otros. ¿Qué otros? Son tres pueblos totalmente diferentes con nexos en común. Como podemos ser, como hemos dicho antes, italianos, españoles y portugueses, pero no somos los mismos.
Esto es a modo de introducción y esperamos que sea lo más interesante para vosotros, porque hay que centrar y hay que dejar muy fijos los pilares para hablar después de las cosas. Podemos haber empezado a hablar ya de, pues es que los cascos con cuernos, eso es mentira. Pero bueno, ¡joder, macho! Pero mejor hacerlo de una forma así un poco más didáctica y decir... Que igual había un loco que se pegó un cuerno y no lo hemos encontrado. Igual uno se puso un cuerno o se puso pues 2 salchichas gordas. O sea, frikis, los ha habido toda esto. El friki vikingo, con su colchoneta, Grita. surcando los mares, llegando a la costa inglesa con su colchoneta. Exacto, ahí. Y gritando muy fuerte, ¡ah, os voy a matar! Y los monjes diciendo, ¿y este de dónde ha salido? Pero con las salchichas colgando del casco, ¿sabes? Exacto. Así, salchichas gordas, ¿sabes? El salami, salamis colgando. Salami vikingo. Sí, salami vikingo. Salami con diéresis en la... A frikis lo sabría, lo ha sabido siempre. Seguro. Vamos a... Dicho esto también, analizado ya el tema del dónde y el cuándo, que es vital, sobre todo el tema de la era vikinga. Vamos a repetirlo muchas veces durante este programa, pero es el del 793 al año 1066, y vamos a insistir mucho en que esto de poner banderitas a veces es un poco impreciso, pero sí, obviamente... Porque ni aparecieron antes, o sea, no existían antes ni dejaron de existir después. Claro. Porque ¿qué pasó? Después de Stamford Bridge se evaporaron como si fueran vampiros al sol. Que son también estamos hablando de casi 3 siglos, que no está mal, ¿eh? También casi 300 años ahí en plan por los mares haciendo... Y fue rentable, porque no olvidemos que las monarquías europeas, todas, descienden de los vikingos. Vaya. Así como spoiler. Qué inesperado eso, Iván. Sí. Qué inesperado eso. Y cuando hables de normandos, no olvides que los normandos... Los hombres del norte. ¿Qué son normandos? Los hombres del norte. Y gobernando Inglaterra durante muchos siglos. Vaya, ¿eh? Y lo que comentabas tú de los rusos. O sea, Kiev no existiría sin los vikingos, que es muy importante. Y esto es algo que mucha gente desconoce porque no... Se vende más lo espectacular, se vende más, ya te digo, los señores sucios gritando mucho y matando a gente con espadas y con hachas de doble filo. Y con unas barbas ahí enormes y con pelos y con peinados imposibles. Para eso hacemos estos programas. O para eso... Venga, Laia, voy a hacerte un poco más de spam. Y para eso, Laia, saca libros como este. Y yo también tengo mi libro. ¿Tienes tu libro? ¿Tú también tienes un libro? Yo he estado consultando un libro de Manuel Velasco muy interesante que se llama Breve Historia de los Vikingos, que además está presentado por Juan Antonio Cebrián. Mira tú. Siempre en nuestra memoria. Siempre en nuestro corazón. Un grande entre grandes. Y me estoy emocionando solo de decirlo, y es muy interesante porque te pone en el pellejo de un jefe de familia vikingo y te hace viajar por todas las etapas de la era vikinga, cómo evoluciona el poblado, cómo evoluciona su casa, cómo va la familia creciendo, y a través de los ojos de esa familia te vas haciendo un dibujo, unas pinceladas de lo que eran los vikingos. Aparte de tener lo típico de secciones de mitología vikinga, o sea, mitología nórdica y todo esto. Ya que hemos abierto la manzana de... Venga, la manzana de spam. La manzana del spam librero. Un poco de bibliografía también siempre está bien. Sí. Yo voy a recomendar... Hay muchos libros sobre vikingos. De hecho, esto hay tanta cantidad que igual os estoy recomendando pero me decís, pues este es mejor. Sí, siempre. Y es más... recomendarnos cosas, porque es que nos encanta. Sí, efectivamente. Yo creo que haya un poco de comunión entre los oyentes y digan, oye, pues este libro está muy bien. Sí. Hace poco, fíjate, vi un tuit de una chica, Tania Nichols. Santi había recomendado un libro que se había leído relacionado un poco con los asesinatos de Charles Manson, estaba un poco en ese tipo de contexto, y se lo estaba leyendo. Santi y sus cosillas. Santi y sus cosas, que lee esas cosas. Te queremos, Santi. Que escuché el otro programa. Porque sí, hay una historia de amor que están haciendo, porque Santi, desde su programa, lanzó el mensaje de amor hacia ti y tú se lo has devuelto ahora. Ha estado muy bien ahí, Iván. Pero me hizo gracia porque son recomendaciones que surgen en los programas y me mola que la gente las recoja y diga, oye, pues voy a leerme ese libro. El libro el otro que he consultado es El mundo de los vikingos, de Richard Hall. ¿Vale? Por si queréis echarle un ojo. Seguramente haya libros mejores, pero bueno, me gustó el título, El mundo de los vikingos, me llamó la atención y dije, bueno, pues vamos a leer este. Me podía haber leído... Sí, porque Sí, me podía haber leído 600 libros de vikingos, pero tampoco es la intención. Y ya que estamos hablando de libros, vamos a evidenciar algo que ya hemos demostrado a lo largo del programa, que es ese elemento de cultura ágrafa, porque el estudio
de esta cultura, entre comillas, de estos vikingos es muy complejo porque las fuentes son muy, muy escasas y las que hay tampoco es que sean muy fiables. Las que hay son de una objetividad más o menos entre nula y muy nula. Claro. Y nos pasa como nos sucedió con los espartanos, que había leyes pero no estaban escritas. Había una persona que se encargaba de memorizarlas y la transmisión era oral. Todo el tema de leyendas, la transmisión era oral. El Lagman, la figura del Lagman que se encargaba de difundir, el jurista. Que tú imagínate que te tocaba un Lagman un poco loco, se inventaba las cosas. No, es que hay una ley que dice que no puedes comer manzanas verdes. ¡Ay! Pues no lo sabía. Un Lagman troll. Aquí hablo paréntesis. Si os gusta la comedia histórica, hay una serie que se llama Norsemen, sí, que va de vikingos, que hay una situación así, un poco de Lagman troll, y es 5 estrellas, mis 10. Lo que sucede con las culturas en las que funciona la transmisión oral, que en el fondo creo que tiene cierta belleza también. El tema de la transmisión oral a mí me parece muy bonito. Esas madres, yo me imagino esas madres vikingas, esas madres escandinavas, por decirlo correctamente, contándoles las historias a sus hijos y esos hijos luego contando esas historias a sus hijos. Quiero decir, la transmisión oral tiene un elemento también bonito, sobre todo también no solo a nivel de historia, sino también a nivel musical, las canciones. Cuando estuvimos hablando precisamente de la música celta, hablamos del folclore musical y tiene cierta belleza, pero al mismo tiempo sucede que, claro, no quedan vestigios de ese tipo de leyendas y puede llegar alguien e inventarse de todo, como por ejemplo sucedió sin ir más lejos en la batalla de las Termópilas, que es como, bueno, voy a meter aquí a 6.000 millones de persas. Es como el sketch de Monty Python en el Hollywood Bowl, que es el Papa que dice a Miguel Ángel que tiene que pintar la última cena, y Miguel Ángel le dice, hombre, 3 Cristos me parece excesivo, y el Papa dice, soy el Papa y sé lo que me gusta. Esto es lo de siempre, ojo. Ellos tenían sus runas y también hablaremos de las runas, pero cuando suceden este tipo de cosas, como nos sucedió por ejemplo con Esparta, se dice lo de que no hay restos o no se ha dejado nada por escrito, porque en realidad no se ha encontrado nada por escrito. Pero eso no quiere decir que no escribieran, que no exista. Exacto. Yo cuando pienso en estas cosas me entra así, es como cuando pienso en el concepto de infinito, que a mí me revienta la cabeza y digo, no puede ser, tiene que tener final. Aquí me pasa algo similar, que es como, ostras, no lo hemos encontrado, pero igual está ahí fuera. Claro, no hay que cerrarse a eso. De hecho, es un trabajo muy duro por parte de los arqueólogos interpretar lo que encuentran, porque es muy complicado, no es nada fácil y tiene mucho mérito también, hay que decirlo, porque tienes que hacer a veces unos ejercicios de imaginación y decir, ¿y esto por qué lo usaban? Pero como arqueólogo encontrar, por ejemplo, una tumba o un ajuar, eso para mí yo creo que debe ser una cosa que te tienes que echar a llorar directamente. Esto es historia pura, o sea, es historia en su forma más pura y más peligrosa y maleable. Porque cuando interviene el ser humano en la historia ya es peligroso. Es peligroso. Es muy complicado y con los vikingos nos sucede lo mismo de siempre, lo que nos sucedió con los espartanos, sin ir más lejos. Tenemos 3 fuentes principales, por denominarlas así. Tenemos la primera fuente, que sería la fuente literaria latina no escandinava, que precisamente es esa que decía, estos son demonios que vienen de fuera y vienen a matarnos, estos demonios sanguinarios y asesinos, estos bárbaros que no saben ni hablar, estos animales. Claro, no eran escandinavos, quiero decir, estamos hablando sobre todo, yo me imagino que sobre todo de la era vikinga, porque hay que decir también que esto es algo que se desconoce, pero se conocen más las actividades de los vikingos en el oeste de Europa que en el este de Europa, porque en el oeste, Inglaterra, sí, lo que quedaba del Imperio Romano, entre comillas, se escribía más, por decirlo así, se dejaban más por escrito que en otras zonas, quiero decir, donde todavía subsistía la transmisión oral, que es un poco más lo que sería el este de Europa, y un poco lo que le sucedía, sin ir más lejos, a los escandinavos. Estas son las fuentes literarias no escandinavas, latinas. Es muy importante. Exacto. Lo de latinas. Porque luego tenemos otras que son escandinavas, pero latinas también. Sí, claro, que es el gran problema de esto. Que dices, vale, si son escandinavas, si son latinas, el cristianismo y por ende el idioma no penetró en Escandinavia hasta después de la vikinga, por lo tanto no vivisteis a la vikinga, cabrones. Vaya, igual os estáis inventando las cosas un poquito. O sea, me estás hablando todas las sagas, los poemas édicos, la Edda poética, la Edda mayor, los poetas, los escáldicos, todos son que sí que se remontan a la tradición oral, pero son posteriores y por lo tanto contaminados con este ideario cristiano, con esta forma de ver el mundo y de explicar las cosas ya totalmente contaminadas. Es que estamos hablando de que se escribieron muchas de estas sagas en la Edad Media, por no decir la mayoría. Sí, Eric el Rojo creo que es
por el 1300, la saga lírica El Rojo. Efectivamente, Por ahí. más o menos sí, de 1300. Y claro, teniendo eso en cuenta ya dices, ostras, es que mucha de la literatura que nos ha llegado de los vikingos, de los nórdicos, de los pueblos nórdicos, de los pueblos escandinavos, es que viene, claro, es en latín. La Gesta Danorum. Es en latín, es que el título ya es en latín, la Gesta Danorum. ¿Qué fiabilidad puede tener eso? Sí. Obviamente, estamos hablando muchas veces de que eran mitos que se transmitían oralmente y bueno, pues dentro de lo que cabe podemos tener, pues yo qué sé, si una familia se lo transmitía a sus hijos, por ejemplo, y esos hijos se lo transmitían a sus hijos, pues al final el resultado, pues obviamente con el paso del tiempo, yo me imagino que eso podía quedar por escrito. Claro, y puede que haya trazos de verdad en esos relatos. Pero es que la propia evolución de la mitología nórdica, que por cierto no vamos a hablar mucho de mitología nórdica en estos programas, porque si no Iván y yo ya directamente morimos. O sea, ya... ¿Sabes cuándo lo vamos a hablar igual? Sorpréndeme. Después. No. No, eso no. No, hija, no. De momento no vamos a hablar de mitología nórdica porque la mitología nórdica es muy compleja. Sí. Pero sí dejar claro que la mitología nórdica que conocemos hoy en día está muy influenciada por el cristianismo. Esto es importante. El propio concepto de Odín, dentro de una jerarquía de dioses, viene del cristianismo. Claro, porque cuando tú te metes en un pueblo, y quieres difundir tu religión, ¿qué forma más sencilla de hacer que lo que ya conocen, adaptarlo a lo tuyo? Entonces le haces paralelismos en tu figura de Dios, en tu figura de Cristo, y lo adaptas a la religión para que esas personas no les sea tan extraño. Es que, de hecho, Tyr seguramente sea más importante que Odín dentro de la mitología nórdica, pero aún así Odín se le puso arriba, yo me imagino que por esa figura que tenía, incluso por a nivel visual, seguramente, o conceptual, el parecido que podía tener con el mismo Dios, el Dios cristiano. Pero esto es importante porque lo que tenemos hoy en día está... Es que no quiero utilizar la palabra ensuciado porque no deja de ser... Son historias mágicas. A mí, insisto, todo el tema de mitología es un tema que me apasiona muchísimo. A mí me encanta. A mí me hubiera gustado estudiar teología y religiones, porque es que... Y son historias maravillosas las que hay en la mitología nórdica, pero a veces dices, ostras, ¿cuánto de esto está impregnado con elementos cristianos y cuánto... Que por supuesto hay cosas que no te pasan por cristianismo porque dices, ostras, esto de Thor vestido de mujer... Aunque la Biblia tiene lo suyo también, ¿eh? Sí, la Biblia, o sea, la gente lee el Silmarillion, pero el Antiguo Testamento, o sea, es muy hardcore, ¿eh? Ostras, eso es, no, en serio, ¿eh? O sea, que Dios no estaba para hostias, ¿eh? Hay una fuente más, seguramente haya más fuentes, pero las tres que hemos encontrado, las tres que hemos delimitado... A nivel literario son esas tres. Estas dos que os acabamos de mencionar. Y luego las crónicas árabes, que son muy importantes, de gente como Ahmed bin Fadlan, Ahmad bin Rustat y Al-Masudi. Y Al-Masudi, efectivamente. Que vamos a hablar después de ellos porque son importantes, sobre todo Ahmed bin Fadlan, que convivió... Nos cuenta cosas muy curiosas. Claro, y yo creo que es de las más fiables dentro de toda la... Porque vamos a ver también que a veces puede que se flipara un poquito nuestro querido amigo Ahmed, pero... Pero nos permite ver el contraste, porque si los cristianos veían a los vikingos de una manera, los musulmanes lo veían de otra completamente diferente. Es más, Ahmed bin Fadlan tuvo contacto con los varegos, no con los vikingos puros, sino con los varegos. Y claro, cuenta algunas cosas que chocan porque no cuadran mucho con el concepto que podemos tener de los vikingos. De hecho, hay un documento, además él hizo una crónica, quiero decir que esto sí que está registrado. Él tuvo mucho contacto con los nórdicos y cuenta desde su vida sexual hasta sus costumbres higiénicas. Cuenta unas cosas que cuesta a veces creerlo, pero bueno, estamos hablando de una época y también hay que usar un poco la imaginación y también tener en cuenta que no dejaba de ser, no vamos a decir un enemigo, porque no era exactamente un enemigo, pero las circunstancias que le llevaron a estar con los varegos no eran del todo propicias. Quiero decir, no eran amistosas, precisamente. Un poco un secuestro, entonces tampoco... Sí, llámalo convivir, llámalo secuestro. Es normal que a veces se cebara un poquito. Ya lo hemos dicho antes, para nosotros lo que tiene más importancia, sin restar la importancia, por ejemplo, de los escaldos, que eran los poetas guerreros que pertenecían a las cortes de los reyes escandinavos y eran los que recogían muchas de esas mitologías. De hecho, los poemas escáldicos vienen de estos escaldos, que eran los poetas. Me gusta mucho lo de poeta guerrero, que es como, ostras, qué combinación más te mato a sonetos, yo qué sé, ¿sabes? Es una cosa así un poco, es muy loco. Pero el amigo de Geralt de Rivia. Sí, es verdad. Ostras, qué pesado es ese chico.
Pero a pesar de eso, ya decimos, es muy importante todo el tema literario, pero para nosotros el tema de la arqueología, que es donde realmente están, por ejemplo, las runas. Sí. Que el tema de las runas también es de un complejo, quiero decir, gracias a las runas... Sí, porque no es un único alfabeto, son varios alfabetos rúnicos. Claro, y dependiendo de la zona también, es que es todo muy complicado. Todo muy complicado, pero las runas, por ejemplo, sí que nos han permitido, porque está bastante descifrado, nos han permitido saber itinerarios, gentilicios, nombres propios, familias, hechos que hicieron esas personas. Actividades jurídicas, el vikingo. El término vikingo también, claro. Y no todas las inscripciones rúnicas, esto también, por favor, muy importante, no todas las inscripciones rúnicas contienen poderes o abren portales a otros mundos o al Valhalla. O sea, y ya desmitifiquemos que te encuentras 4 runas y dices, aquí hay magia vikinga. No, era su idioma, joder. Sí. ¿Que había runas que lo tenían? También. Sí, porque claro, exacto. Y aquí un poco empatizando con el oyente, pero igual por todo lo que hemos dicho de que era una cultura ágrafa, el mismo término ágrafo puede dar la sensación y puede un poco destruir esto que estamos comentando de lo de las runas. Sí, hay que diferenciar entre una tumba en la cual ponga aquí Olaf Ragnarsson yace y viajó a tal, mató a tanta gente y le gustaba comer cordero. Sí. No, hay que diferenciarlo con, por ejemplo, un Apurbe Condita de Tito Livio en el cual cuente su propia historia de su propio pueblo. O las leyes, sin ir más lejos. O las leyes mismas. O las leyes. Quiero decir, por eso yo creo que detrás de lo que dice Iván de lo de la magia, que tampoco es que estuviera todo el rato aquí haciendo invocaciones, haciendo cosas raras, pero era importante, obviamente, yo creo que había un elemento simbólico detrás. No tanto a veces metafísico, que también, porque el tema de lo de las runas también viene de Odín, el árbol Yggdrasil y todas esas historias de mitología, en las que no vamos a entrar. Sí, que había muchas inscripciones que eran hechizos de protección, claro, invocación al dios, sí. Pero la mayoría de las veces, pues la historia, lo que comentaba Iván, lo de una persona que estuvo viajando por ahí o por allá desde esta época y se llamaba de esta forma. Quiero decir, al final no deja de ser eso. Es una pena, la verdad, me da mucha pena, y ya lo dije también en el programa sobre Esparta, que no haya más arqueología. Y espero estar vivo para poder ver más arqueología y que se descubra algo muy poderoso, muy potente, relacionado con los vikingos, con los espartanos y sobre todo con aquellas culturas que no pudieron contar su historia, de verdad, ¿eh? Y cada vez se cuentan más cosas, pero a veces la arqueología tiene un papel aquí. Hay algunos arqueólogos que hacen flaco favor a la arqueología, porque, por ejemplo, se han encontrado una tumba de un esqueleto que es femenino, con armas y un caballo. Sí. Uy, pues sería la sirvienta del rey. O se han encontrado 2 esqueletos masculinos enterrados juntos, abrazados. Sí. Hermanos. Pues serían amigos. Sí. O hermanos. Sí. Vamos a ver. Tienen ya que quitarse esas gafas de la visión actual de las cosas y de su propia visión. Y nos ponemos palos en las ruedas. Y como ya veremos después, sí, había mujeres guerreras. Pero quizás no como nos habían contado. No tantas como nos han vendido, efectivamente. Sí. No tantas como aparecen en Vikings. Claro, últimamente se han encontrado tumbas de mujeres guerreras con ajuares potentes, ¿eh? Pero sí es que es normal que existieran, exacto, pero no un 50-50% como he leído en algunos sitios, que es como un poco loco, es como, ostras. Hay muchas palabras que vienen del idioma vikingo, palabras que utilizaban que han acabado formando parte de nuestro día a día. De hecho, Thursday, por ejemplo, el jueves. El día de Thor. El día de Thor, efectivamente. Sí. Pero hay más. Window, leather, son todas en inglés, la mayoría, obviamente. Heaven. Husbando. Me gusta mucho husbando, ¿eh? Más que husband, me gusta más husbando. Y hell también. Hell, el infierno. Knife, cuchillo, también vienen aquí de los pueblos escandinavos, de los pueblos, entre comillas, vikingos. O sea que la influencia que ha tenido a pesar de que la transmisión oral ha impedido que tengamos más conocimiento, sobre todo pues ya os digo, de las leyes, de los mitos, al menos de una forma más realista de la que luego se plasmó en las sagas. A pesar de eso, la influencia del idioma sigue ahí. Y muchas de estas palabras han acabado en Inglaterra básicamente porque fue uno de los sitios favoritos por parte de los... Era el destino favorito de vacaciones de los vikingos. Irlanda también, ¿eh? Pero Francia también, sí. Pero, sí, lo que tenían más a mano. Las Islas Británicas lo petaron. Es más, que mucho del idioma anglosajón viene de ahí. Claro. Y el aspecto físico de los mismos anglosajones.
también viene de ahí, en muchos casos. ¿Has dicho aspecto físico? Aspecto físico. Vaya, qué bien unido. Vamos a ir con el aspecto físico. ¿Cómo eran estos vikingos? Porque todos tenemos esa imagen del vikingo rubio de 2 metros, poderoso, con barbazas, con melenaza, ¿o no? Como yo. Exactamente. O sea... Nosotros pensamos en un vikingo y pensamos en la serie de Vikings, sí. En Ragnar, en su hijo, en todos rubios, altos, fuertes, 1,90 m o 2 metros, unos músculos de la leche, todos tatuados, con barbas, con avalorios en la barba ahí, y dices, bueno, un poco de calma, vamos a calmarnos, porque vamos a calmarnos. Porque igual no, igual sí, pero igual no, porque sí que es cierto que había rubios, pero también había morenos, había pelirrojos, claro. Había morenos de piel, de pelo y de piel, bajitos, con ojos castaños, porque las migraciones, la gente se mueve y la gente se establece en lugares, la gente tiene descendencia, la gente se mezcla. Aunque sí que es cierto que llamaban la atención, ¿eh? Porque volvemos a Bin Fadlan, volvemos a nuestro amigo Bin Fadlan en el año 921. El secuestrado, sí. Sí, viajó desde Bagdad, iba a ir hasta la corte del rey de los búlgaros en el Volga, o sea, imagínate desde Bagdad hasta Bulgaria. Sí, es un paseo, ¿eh? Es un paseo. Pero a mitad de camino, como si fuera un juego de Pokémon, sí. Les asaltaron, su caravana fue asaltada por vikingos varegos. Sí. Y los llevaron con ellos durante sus campañas. Esto, cuando hablemos del tema de la guerra y de las armas, lo desarrollaremos más. Pero tú has dicho, su caravana fue asaltada. Sí. Estamos hablando de una caravana que en principio se movía no por tierra. Claro, exactamente. Y dices tú, ostras, los vikingos, antes de que empezara todo este avance tecnológico con los barcos, el ejército vikingo, el ejército escandinavo, se basaba más en la caballería. Y los varegos todavía conservaban parte de eso. Exacto. Cosa que los vikingos no, que se centraron en los barcos. Entonces el hecho de que asaltaran a estos... que no irían solos, porque era una misión diplomática, tendría guardia personal. Tendría guardia, pero claro, aparecieron estos, me imagino, montados a caballo, usando caballería, e insisto que esto vamos a desarrollarlo cuando hablemos en el siguiente episodio, el siguiente capítulo del Descampado. Hablaremos sobre cómo llegaron a ser la guardia personal del emperador y todo eso. Y hablaremos también de esa diferenciación y cómo pasaron de tener una caballería a no tener caballería, porque era todo infantería ligera, ni siquiera pesada, era todo ligero, era en plan ataque relámpago, pero en esta época, y aquí se evidencia que el hecho de que saltaran esa caravana fue precisamente por eso, por esa caballería. Y entonces Bin Fadlan nos explica cómo eran. No sabemos cuánto hay de fantasía en ese relato, pero en las propias palabras de Bin Fadlan, y cito textualmente, dice: nunca he visto ejemplares físicos más perfectos, altos como palmeras datileras, rubios y de complexión rubicunda. Cada hombre tiene un hacha, una espada y un cuchillo, y no se separa de ellos. Se encontró con los Manowar de los vikingos, este hombre. Se encontró con los True Metal. Nos está explicando, nos está contando el arquetipo, nos está describiendo el arquetipo de vikingo, rubio, alto, con complexión rubicunda, gente peligrosa, gente armada, que eso luego va minando. No olvidemos también que sabemos, por la arqueología y por la antropología y por todos los estudios que se han hecho de los restos encontrados, que los vikingos eran de media, como todos nosotros, eran de media entre 8 y 10 centímetros que los nórdicos de ahora. O sea, todos nosotros, somos entre 8 y 10 centímetros más altos que nuestros antepasados del siglo VIII, siglo IX. Mejor alimentación, mejor calidad de vida, pero aún así eran entre 10 y 12 centímetros más altos que la media europea. Un europeo medio de la época, por los estudios forenses que disponemos, medían alrededor entre 1,58, 1,60, y los vikingos entre 1,70 y 1,75. O sea, eran muy pequeñitos. Incluso los romanos ya eran muy pequeñitos, porque cuando fui una vez a Tarraco, había una torre en el anfiteatro que se conserva, y yo que mido 1,92 casi tuve que pasar de rodillas. O sea, imagínate. Eso pasa a veces, es verdad, Sí. Cuando vas a monasterios también, a veces es como, las escaleras muy estrechitas. Sí, las escaleras estás en caracol. Sí, son un suicidio eso. Y estás hablando de vikingos, pero las vikingas, por ejemplo, era de 1,58 a 1,60. Quiero decir que también eran más grandes que las personas de su época. Y a nivel físico, ¿cómo sería un vikingo? Tú imagínate qué hace una persona, un nórdico, una nórdica. ¿A qué se dedica? Trabajo físico. Son campesinos, son granjeros.
se dedican a la guerra, hacen vida de navegante, pues son personas más musculadas de lo que es hoy en día. Es que cuando no estaban de guerra, no estaban vikingueando, estaban trabajando como animales en la granja, porque, insistimos, Claro. en la propia climatología de la zona era como, vamos a trabajar a saco durante meses, pero ahí, pues una parte del año, en invierno, lo de salir a la calle, vamos a tener ventilación, porque afortunadamente las casas tenían ventilación, afortunadamente para ellos, pero aún así era como, es que va a estar todo cubierto y olvídate ya de recoger alimentos, es que nada, Sí. se elimina todo. Y sobrevivir durante esos meses largos en los que casi no hay luz, en los que hace un frío que pela, sobre todo en esta época, es que tenías que, durante el resto del año era como animales, trabajar como animales. De hecho, me imagino que era tan duro que por eso se iban a vikingar, porque decían, es que prefiero morir antes que cuidar la granja, ¿sabes? Es una afirmación muy jodida, pero que a veces puede resultar cierta, ¿eh? Sí. Como Y- la guerra como vía de escape a la miseria. Sí, Es una frase muy dura, pero muy cierta, ¿eh? Sí, A lo largo de la historia ha habido gente que ha preferido, y no sé si tú o yo, antes de morirnos de hambre, preferiríamos alistarnos en algún ejército, que al menos teníamos una ración. y es triste, ¿eh? Y yo no sé si sucedía eso en esta época, en estos años, pero yo imagino que Algún caso habría, habría, sí. Y muchos hombres iban fuera y ellas seguían ahí dando el callo. O Mm. sea que, ojito. De hecho, las mujeres estaban musculadas también. O sea, eran máquinas de matar, por llamarlo así. Exacto, la mujer era robusta, era más robusta que las mujeres de actualidad y más robusta que muchos hombres de su época. Es que eso es una cosa que me llamó mucho la atención. Porque parece ser que ellos eran más afeminados, más que afeminados, femeninos. Sí. Porque las mujeres, al menos, lo que es la parte de la cara, si la comparas con ahora, por ejemplo, la parte de las cejas la tenían como, o la mandíbula, sin ir más lejos. Más robusto. La tenían como más robusta, efectivamente. Imagínate la de partos que tenían que aguantar durante su vida, sobrevivir a esa cantidad de partos. Y las horas de trabajo en la granja. Mm. Es que si lo sumas todo, al final, ya te digo, es que eran supervivientes. Es que siempre lo digo, pero que estemos tú y yo aquí hablando es un milagro de la naturaleza. Sí. Porque que haya gente en las condiciones en las que se tenían antes los hijos, el hecho de que tú y yo estemos aquí, o Eduardo Inda esté vivo, por ejemplo, es porque alguien muchas generaciones atrás Ha sobrevivido. ha sobrevivido. Y es que a mí eso me parece, yo cuando me pongo, es como lo del infinito, ese Sí. tipo de cosas que me pongo a pensarlas a veces en la soledad, mientras cae el agua de la ducha, me pongo en posición fetal y me echo a llorar y empiezo a pensar en estas mierdas. Porque ¿sabes? todos, que más que menos, todos estábamos emparentados. Porque Sí. no éramos tantos humanos al principio. Nos hemos multiplicado, pero no éramos tantos. Aunque mucha gente se niega a reconocerlo, efectivamente es Somos así. un único pueblo y ese es ser humano. Efectivamente, sí. Eso- Qué profundo ha quedado, ¿no? Sí, ha quedado profundo. We are the world, we are the children. Después de lo mío, de lo de la posición fetal, ha quedado muy profundo. Lo que Yo lo he tirado a la basura, pero tú lo has recogido y lo has reciclado, ¿sabes? lo he masticado y lo he vuelto a escupir. Obviamente con esta forma de vida, que consistía en matarte a trabajar en la granja o matarte pues haciendo saqueos y haciendo vida así un poco fiestera, No durabas mucho. no durabas mucho, efectivamente. La esperanza de vida era bastante baja y de hecho, si se miran las edades, al menos que figuran en las tumbas, las que se han excavado en arqueología, la media más o menos está entre los 30 y los 50 años, que no está mal, tenemos que decir, pero Nada mal, tampoco ¿eh? es para tirar cohetes. De hecho, la mortalidad infantil, que a esto veníamos antes con lo de los partos, la mortalidad infantil era pues la típica también de la época, era muy bestia. Sí. Es que era trabajar y tener hijos, trabajar y tener hijos. Es que es durísimo, quiero decir. Al menos los vikingos, dentro de lo que cabe, a pesar de esas vidas un poco disolutas, de decir, cuando digo vikingos, hablo de escandinavos que se iban A vikinguear. a vikinguear. Exacto. Ojo. Pues bueno, tenían sus cosas y pues aunque suene así un poco feo, pues sus violaciones, iban haciendo hijos a otras mujeres por otros lados, quiero decir, el alcohol, sus fiestas, que también estaban también en las zonas donde vivían, sí, pero me imagino que también no solo era ir a saquear, sino que también había una parte de fiesta que un poco incentivaba o enganchaba, además de todo el tema de la adrenalina, el tema químico, el tema de que hubiera una fiesta después para celebrar las victorias y ese tipo de elementos que, oye... Ya hay alguna crónica de la cual hablaremos no dentro de mucho tiempo, en la cual nos habla que los daneses eran todos eran unos conquistadores y no con las armas, precisamente. Las armas amorosas. Es que llamaban la atención, que al final es lo que queda patente de la... Sí, ya llaman la atención hoy en día porque, en resumen, físicamente no se diferencia mucho de un escandinavo actual.
los vikingos. Pero fíjate, si te vas a zonas como por ejemplo Bélgica u Holanda, yo te pongo a un belga o un holandés junto a un sueco y tienes dudas. Tienes dudas, sí. Tienes dudas. Porque al final... Y ahí nos reafirma nuestra teoría del nexo común. Claro. O alemán, un alemán... O un alemán, efectivamente, sí. Antes mencionábamos lo de los colores de pelo y es un buen momento para hacer la separación porque dependiendo de la zona, a pesar de que al final pues había un poco de todo, algunos colores eran los predominantes. Sí. Gracias a los restos arqueológicos sabemos que, por ejemplo, en las zonas del norte de Escandinavia, en Suecia, Noruega, predominaba el cabello rubio. En el oeste de Escandinavia, en Dinamarca, predominaban los pelirrojos, pero, como hemos comentado anteriormente, no había una única tonalidad de cabello y de piel. Había un intercambio cultural que hacía que hubiera diversidad. Porque recordemos, no todos los vikingos tenían ascendencia escandinava. Lo que sí que es cierto es que, según crónicas que nos han dejado, el pelo rubio era el canon de belleza. O sea, cuanto más claro era tu pelo y tu piel, más bella era esa persona. Y cuanto más moreno, más fea se le consideraba. Por eso tenían sus cabellos. Nuestro amigo Bin Fadlan nos comenta que los varegos blanqueaban sus barbas. Y algunos también sus cabellos, con una especie de pasta de amarillo azafrán, como un jabón súper fuerte, a base de grasa de cabra y ceniza de haya. O sea, súper bonito todo. Tú fíjate, al primero que se le ocurrió mezclar la grasa de cabra con la ceniza de haya y decir... A ver, me lo voy a echar en el pelo, a ver qué pasa. A mí me maravillan estas cosas, ¿eh? O sea, tengo una cabra y tengo una haya. Una cabra ya. Es maravilloso, la magia, eso es la magia. Eso es la evolución, tío, que a alguien se le ocurra esa locura, o que a veces sucede por accidente, porque igual estaba haciendo algo con una cabra y le cayó ceniza encima y dijo, anda, mira. Que muchas de las cosas que tenemos actualmente son accidentes, en realidad, muchos de los inventos. Sí. ¿Y era más frecuente que se teñieran los hombres? Sí, es verdad. Sobre todo las barbas que las mujeres. Es muy curioso eso, que a nivel de estético intentaban destacar más los hombres que las mujeres. Es que esto que comentas de tintarse el pelo ya lo hacían los germánicos. De hecho, Plinio el Viejo nos lo comenta. Exactamente, Plinio el Viejo. Y no solo era de los germánicos, estamos hablando de que muchos pueblos, incluidos los celtas, se tintaban el pelo. De hecho, las mujeres celtas se tintaban el pelo. En Roma también se cambiaban el color de pelo a veces. Claro. Era algo muy frecuente. Lo que sí está claro es que si, por ejemplo, salía alguna vikinga o alguna escandinava morena, podía llegar a ser un problema. Esto no sé hasta qué punto es verdad, porque me sorprende bastante. Yo creo que la mayor diferenciación que había a nivel de pelo entre ellos era el tema de ir rapado o no. Más que el color en sí, porque cuando naces en un ambiente en el que la gente tiene diferentes colores, yo me imagino que no choca tanto. Y me cuesta creer que fuera algo tan extraño. Fíjate, ya que estamos hablando un poco del tema de los peinados. El tema de los peinados, a pesar de que en la arqueología se han encontrado figurillas o piedras en las que aparecen las típicas representaciones donde se pueden ver los peinados, no son tan complejos como, por ejemplo, aparece en la serie Vikings. Porque a veces se vuelven un poco locos. En la serie de Vikings eso es una locura. Sí, se ceban bastante. Que es bonito de ver, pero llama la atención. A la Gerta le ponen unos peinados cada vez más imposibles. A Catherine Winnick le queda bien hasta un afro, o sea que... Pero yo creo que era más sencillo, al menos es lo que nos dice la arqueología. Esto para las mujeres, pero es que para los hombres yo creo que también nos alejamos de esa imagen típica que tenemos del vikingo despeinado, con barbazas, así todo muy sucio. Rollo Gimli, el Señor de los Anillos. Pero en plan, llevo años sin lavarme. Pues eso. Mucho de los enanos de los juegos de rol viene de los vikingos. Bebe de los vikingos. El bárbaro de la serie de Dragones y Mazmorras va con un casco con cuernos. Por Conan el bárbaro, por ejemplo, también es muy... Conan el bárbaro también, sí. ¿Qué es lo mejor de la vida, Conan? Con las croquetas. No, pero lo que decía, al final el tema del peinado es una forma de diferenciar entre clases sociales, porque, aunque antes lo he dejado caer ya, los esclavos y las esclavas iban rapados. Porque el pelo suelto, largo... el pelo era una condición de estatus. Era una señal de estatus social. O sea, a la altura de los hombros, la barba larga, bien cuidada. Y normalmente también los peinados eran muy vinculados a la profesión. Claro. Porque, como vimos en el especial de los piratas... Bien, eso es. Ahí está, es cierto. El pelo largo no es útil para la batalla. Claro, porque te enganchan y ya te tienen en el suelo. Te enganchan y estás muerto. O la barba, por ejemplo. Igual que la barba. Te tiran un tirón de barba y hasta luego, Lucas. Claro, que igual esta no es la mejor táctica cuando entras en el combate cuerpo a cuerpo, que es como se hacía esto. Pero usaban mucho la sorpresa, sí.
A veces elegían muy bien a los enemigos y no se metían con ejércitos que podían darle para el pelo. Para el pelo, ha dicho. Por lo general, en este tipo de casos decían, bueno, Se retiraban. hasta luego, eran muy cucos para eso. Pero normalmente cuando entras en un combate cuerpo a cuerpo tienes que tener cuidado con la longitud de tu pelo y la de tu barba porque puede ser problemático. Sí. Pero me imagino que cuando hacían vida en Escandinavia, cuando hacían vida, pues yo que sé, en Noruega o en Dinamarca, pues iban con sus pelazos y sus barbazas. Exacto. Que fíjate, ahora reflexionando un poco sobre lo de los peinados y lo de los esclavos que iban rapados, no sé si tiene algo que ver, pero el hecho de que estuviera mal visto lo de tener piel morena igual era porque los esclavos se pasaban mucho tiempo trabajando al sol, que tampoco es que en Escandinavia haya un sol mortal, pero no sé si podría ser por eso, no sé, ¿eh? El cuidado del pelo era muy importante para los vikingos o los escandinavos, sobre todo comparado con otras zonas que no le daban tanta importancia. Pero también estaba a la orden del día, pues, adornos para el mismo. Por ejemplo, yo qué sé, broches, joyas, Sí. cualquier utensilio que sirviera para sujetar el pelo, diademas, por ejemplo, o incluso para hacerse trenzas o tocados. Era bastante común. Y esto no solo aparece en tumbas, sino que también aparece en representaciones donde se ve que, pues, ese tipo de, yo qué sé, por ejemplo, una mujer llevando una diadema. Obviamente no es tan bestia como aparece en la serie Vikingos o en películas que se han hecho sobre el mundo vikingo, en literatura o en cómics. Exacto. Incluso la propia imagen que tienen los grupos vikingos o paganos en el mundo de la música, que va un poco Sí. a veces por ahí, ¿eh? Luego también sabemos que los vikingos se maquillaban. Hay poca documentación, poca prueba al respecto, pero Sí. sí que hay un cronista árabe, Al-Tartusi, que nos comenta que los vikingos se maquillaban los ojos, tanto hombres como mujeres. Aplicaban una especie de pigmento oscuro para realzar el contorno de ojos y fabricaron su propio maquillaje a base de barro, hierbas, minerales y otra vez grasa animal. ¡Venga! Y también tenían, como comentabas antes, protección de quemaduras. Claro, para ir en barco... Protección antisol. ¿Y a quién no le dabas esa protección? A los esclavos. Efectivamente. Total, traemos a más. Sí. A ver, había esclavos escandinavos, pero la mayoría eran extranjeros. Sí. Y de hecho hubo una época que los vikingos se cebaron bastante con el tema del esclavismo. Sí. De hecho era una de las mayores fuentes de ingresos, no solo por mano de obra, sino porque luego vendían esos esclavos. Sí. Y gracias al cristianismo, que esto es curioso, gracias al cristianismo, esta pasión extraña que tenía esta gente, pues remitió. Que estamos hablando de maquillaje, pero parece ser que también se tatuaban. Hay toda una leyenda, porque cuando pensamos en un vikingo, pensamos en un vikingo todo tatuado, todo ahí lleno con runas, con brazaletes, con de todo. Sí. Incluso nuestro también amigo, ya conocido de la familia, Wim Fadlan, Antonio Banderas, sí. Antonio Banderas en el Guerrero número Sí, 13, eso es, sí. que no me acordaba y eso sí es un dato que me choquea. Sí, está dirigida por John McTiernan, esa película, y está basada en un libro de Michael Crichton que se llama Devoradores de Cadáveres, que con el título ya dices, muy bien todo. Y sale Antonio Banderas haciendo de Wim Fadlan. Pues este hombre se encontró fortuitamente con los vikingos, como ya sabemos. Sí, con los varegos, dijo, vaya, sale mal. Que por cierto me hace mucha gracia eso porque al final, después de tener esta experiencia con los varegos, de los que seguramente aprendió muchas cosas, salió vivo del Sí, entuerto. salió vivo y lo pudo contar. Pero claro, cuando llegó a su jefe, el jefe le dijo, oye, que tú te ibas en misión diplomática y allí no has llegado nunca. ¿Y qué fue de la ¿Qué ha misión? pasado? Y claro, yo me imagino que la crónica que escribió sobre su experiencia con los varegos, en la que igual metió algo de inventiva. Fue para evitar que le cortaran la cabeza. Claro, en plan, oye, que me han secuestrado, yo no sé nada. Mira, gente tatuada de uñas hasta el cuello, que Ay. todo tatuado con árboles ahí, eran de 2 metros. ¡Ay! O sea, era eso, vamos, tenían tatuaje, pero tenemos tatuaje para enterrar a los dos. ¡Ay! Soy el emperador y qué miedo tengo ahora mismo. Y no es descabellado que estuvieran tatuados porque la historia de los tatuajes viene de muy atrás. De hecho, por ahí está el hombre de Otzi, que vivió 3000 años antes de Cristo y ya tenía tatuajes, aunque al menos que yo sepa, no sé si tú tienes otra documentación, pero no he visto nada en la arqueología de restos vikingos, que demuestre que llevaban tatuajes. Porque obviamente la conservación de los cadáveres, a no ser que estuvieran momificados, como Sí. por ejemplo los egipcios, o congelados como el de Otzi, es muy Sí, complicado. que ese claro. hombre ha pasado a la posteridad, pero de rebote. Claro, porque se congeló allí y ha quedado el cuerpo para examinarlo, pero los vikingos lo que se encuentran pues son huesos, obviamente, claro. Podríamos hablar de Tácito, por ejemplo. Cuando Roma se encontraba con las tribus germánicas, ya hablaba, o Dion Casio, que nos hablaba de las tribus germánicas y nos hablaba que esos hombres que atacaban el limes del Imperio Romano iban tatuados, iban pintados enteros. O sea, que no es descabellado pensar que pudieran tener algún tipo de inscripción, runas de protección, dentro de la superstición. Porque una persona que
que es devota de su credo y va a la batalla, pues querrá algún tipo de amuleto de protección, y qué mejor amuleto que grabarse a fuego la piel. en su piel, Claro. en tu piel, ese hechizo o ese rezo o ese símbolo de tu tribu, de tu lugar. Pero claro, como tú dices, no sabemos mucho. Al hombre de Ötzi se le encontró en los Alpes de Ötztal, que eso está entre Austria e Italia. Y oye, igual sabiendo el frío que hace por el norte de Suecia o de Noruega, por ejemplo, igual encuentras por ahí algo, pero claro, Podría ser. encuéntralo tú, ¿sabes? Exacto, vete tú a encontrarlo. Después de tantos siglos, ponte a buscar ahí, venga, ponte a buscar. Estamos hablando un poco del aspecto físico de los vikingos, un poco para desmitificar todos los clichés que hay alrededor de ellos. Para que nos hagamos una imagen mental de cómo era un vikingo de verdad, que podía ser moreno, bajito y con ojos marrones. Y podía hablar así, por ejemplo, soy vikingos, hola, soy vikingos. Y sin barba y sin Sí. parecer épico. Por ejemplo, con el tema de la ropa no vamos a profundizar mucho porque es un tema, yo personalmente no lo controlo mucho, en general, el tema de la ropa. Pero sí tenemos que decir que no es la típica imagen de vikingo a pecho descubierto, todo lleno de pieles y Iban con su lana, con sus camisas. prendas. También hay que decir que no llevaban bolsillos ¿Mm? en los pantalones. Llevaban una especie de cinturones donde colgaban las llaves y lavalorios y tal. Y cuantas más llaves, Más cofres tienes, claro. más estatus. Claro, era como, esta tiene mucha puerta y mucho cofre. Tiene 25 cofres ahí guardados. También era un poco como, robadme. ¿Sabes? Pero bueno, era una época en la que esas cosas me imagino que estaban muy controladas. Más que nada porque si lo hacías, Sí. ahí no había... término medio. El robar una propiedad a otro nórdico libre que estuviera bajo llave, muy importante el matiz. Bajo llave, ¿eh? Si está bajo llave, está cerrado con llave, era uno de los peores crímenes que se podían cometer. Entonces, claro, dices, es que no estaba cerrado con llave. Ah, bueno, entonces que te lo has buscado. No pasa nada. Pero ya os digo, obviamente la ropa estaba muy pensada dependiendo de la época del año. Por ejemplo, en invierno se usaban mucho las capas. No que se pusieran capa, sino que la ropa estaba basada en diferentes capas. Que esto es muy interesante porque en estas zonas donde hay frío, tienes que ser muy inteligente para balancear el frío que hace fuera con el calor que tu cuerpo genera dentro de toda esa ropa, porque obviamente acabas sudando. Claro. Y puedes morirte, básicamente. Y me sorprende porque esta gente sabía lo que hacía al final. El ser humano es una especie de virus Totalmente. que tú lo sueltas donde sea y se acaba adaptando a las peores condiciones posibles y después acaba arruinando todo lo que le rodea, que eso también lo hacen los virus. Pero en este caso mola mucho cómo se adaptan a un clima tan adverso y dicen, oye, vamos a sobrevivir, vamos a tener inventiva y vamos a salir adelante de la mejor forma posible. Sí. Que ahí están los inuit, que estoy diciendo aquí todo el rato condiciones adversas, pero ahí están los inuit. Quiero decir, ha sobrevivido gente casi en todos los lados del planeta. Y ya que antes hemos hablado de esos bárbaros, sucios, pestilentes, ensangrentados, rollo Gimli. Sí, luego Gimli, personas que han estado de viaje durante un año y medio y no se han lavado. Exactamente. Todo eso es un cliché, porque los escandinavos eran posiblemente una de las sociedades más limpias de la época, cosa que tampoco era muy complicada, también hay que decirlo. No, porque recordemos que los cristianos no se lavaban mucho. 2 baños anuales y gracias, porque en la época se creía que el agua caliente, por ejemplo, te dejaba entrar enfermedades por la piel, que destruía las defensas. La piel tenía que tener una costrita, como una costrita de roña. Imagínate. Una corteza, sí. Una corteza, como un torrezno. No olvidemos que desde la época de la Edad Media viene la costumbre de las flores en las bodas y de casarse por mayo o junio, que es cuando era la época del baño. Claro. Y cuando no olíamos tan mal. Entonces, luego vienen los vikingos lavándose una vez a la semana. Y la ropa. Que dices, esto los cristianos no lo hacían ni de coña. Y claro, los cristianos dicen, esta gente a qué viene aquí lavándose de esta manera, vienen a conquistarnos nuestras mujeres. Sí. Porque tenemos la crónica de John Wallingford que nos habla que los daneses, gracias a su costumbre de peinarse el cabello todos los días, Vaya. de bañarse todos los sábados Vaya. y de cambiarse regularmente de ropa, fueron capaces de minar la virtud de las mujeres casadas y seducir a hijas de nobles para convertirlas en sus amantes. Claro, yo me imagino a las mujeres acostumbradas a ese nivel de suciedad, ¿no? Y te viene un danés que se lava una vez a la semana y dices, rubio, limpio, Dios mío. por favor, sácame de esta pocilga. Ven aquí. Sí, Es tela eso, ¿Y cómo olían antes las ciudades? Las ciudades más desarrolladas, entre comillas, de la época, Londres, París,
eran las ciudades eran los antros más asquerosos y sucios y más insalubres que te podías tirar a la cara. Un nido de enfermedades. Sí, sí. Luego, claro, tenemos la visión cristiana. Para los cristianos los vikingos eran lo más metrosexual del universo. Pero luego tenemos la otra parte. Porque los musulmanes... Antes de ir con la parte de los musulmanes, porque claro, para los musulmanes... los musulmanes eran unos cerdos. Podemos decir que los vikingos o los escandinavos estaban en el punto medio y en un lado estaban los musulmanes y a otro lado estaban los cristianos. Pero sí, hablando del tema de la arqueología, para demostrar esto que estás contando, ha habido en las excavaciones han encontrado peines, cepillos de dientes, pinzas para las cejas, incluso navajas para afeitarse. Y se sabe algo muy interesante que sobre el tema del baño. Ellos tenían una cosa que se llamaba casas de baño, que se utilizaba en invierno, donde tenían agua caliente, o sea, lo que vendría a ser como una especie de protosauna, que era la que utilizaban durante el invierno, pero durante el verano pues decían, oye, pues ya que tenemos lagos y tenemos sitios donde ir a remojarnos, pues nos vayamos ahí. Es interesante, y la importancia sobre todo también, fíjate, de los sábados. El sábado era conocido como el Bad Dagar. Claro, porque era el día que se lavaban, los sábados. El día de lavado, el día de la colada. Esto nos rompe todo ese mito del vikingo salvaje. Sí, el vikingo bárbaro y salvaje, que vamos a destruirlo más veces durante este programa, pero al final rompe un poco ese mito de decir, oye, que igual os habéis pasado un poquito, ¿no? Con esto, ¿eh? Exacto. Es posible. Eso es salvaje, pero tú hace 8 meses que no te lavas. Sí. Que claro, para ellos igual, cuando estás metido en esa vorágine y tú hueles igual de mal que el prójimo, ya no notas el mal olor. Pero imagínate cuando te viene de repente un vikingo oliendo bien. Uf. Como tú bien decías, me hace mucha gracia lo de las fechas de los cristianos, lo de que se bañaban en otoño y en primavera. Sí. Coincidiendo con la llegada del frío y del calor. Es que también está bien pensado también. Es en plan, bueno, me cambio de ropa, me voy a poner el pijama de verano. Y todo el año con el pijama. Y ya hasta el año que viene. Sí. Pero la anécdota de los árabes. Esa anécdota nos ha llegado al corazón. La que cuenta Bin Fadlan, que una y otra no cuadran mucho, por lo que al final no sabes con qué quedarte. Pero vamos a hablar otra vez en palabras del propio de Bin Fadlan. Nuestro querido amigo Bin Fadlan con los varegos, que igual, insisto, los varegos eran como un poco diferentes a lo que eran los vikingos, e igual es posible que funcionaran de otra forma. Pero vamos aquí lo tenemos. Ve al lío, porque llega un punto en el que se vuelve todo muy repugnante. Sí, Bin Fadlan nos dice lo siguiente: son las criaturas más sucias de Alá. Empieza ya mal la historia. O sea, la película ya empieza mal. Empieza ya, ahí te deja mal. No se lavan ni tras sus necesidades corporales, ni después de mantener relaciones sexuales, y mucho menos se lavan las manos después de comer. Esto te habla mucho también de las costumbres higiénicas musulmanas, que se ha formado la leyenda de la falta de higiene hacia lo musulmán desde el mundo cristiano, y es completamente al contrario. Al contrario, efectivamente, sí. Cada día tienen que lavarse la cara y las cabezas, y esto lo hacen de la manera más sucia y más inmunda posible. Fíjate cómo se ceba, ¿eh? Antes decía, son como palmeras de dátiles maravillosas, llenas de tatuajes, y ahora está en plan, qué asco me da esta gente. Yo creo que al principio tenía el hype. Y luego ya fase 2. Aquí está en fase 2, aquí ya está diciendo, vaya come mierdas, exacto, me tienen harto esta gente, ¿sabes? Y dice, todas las mañanas una sirvienta trae un gran recipiente con agua. Lo ofrece a su amo, quien se lava las manos, la cara y su cabello, el cual se lava y peina con un peine en el agua, se suena la nariz en el agua y escupe en el cuenco. Cuando ha terminado, lo ofrece al siguiente, que hace lo mismo: lavarse, sonarse la nariz y escupir. Y así toda la familia. Yo me imagino al niño, al pequeño de la familia diciendo, da igual, no me pases el agua. Yo soy cristiano. Sí. Que también los cristianos seguían ese mismo ritual para lavarse. No olvidemos que el padre de familia se metía en la tina al primero, con el agua limpia, luego todos los hijos masculinos, y luego la mujer y todas las hijas femeninas. El más pequeño de eso debería ser una asquerosidad. Y estamos hablando de familias, pero también yo me imagino que como parte del ejército, también el proceso era exactamente el mismo, porque dependiendo de qué grado tuviera tu importancia dentro de ese ejército... Claro, porque no siempre podías bañarte en un río o en el mar. A mí, siendo crítico con esto, me parece muy raro. No tanto la parte de lavarse, sino la parte de escupir. Porque la parte de escupir es innecesaria. Quiero decir, puedes escupir en cualquier lado. Y veo muy gratuito lo de decir, tengo un barreño lleno de agua, antes de que vaya al siguiente, voy a dejarle aquí mi impronta
bueno, el resto te lo puedo comprar. Sí. Porque bueno, dentro de lo que cabe, pillas una vez agua, aunque me parezca raro, pero bueno, tienes agua y te lavas, es una vez a la semana, pues bueno, venga, hala, ya está. Sí. Pero la única explicación que puedo encontrar a esto es algo de la importancia de los fluidos como parte de la comunión, ya que cuando ellos hacían las uniones, entre comillas, de amistad, se cortaba la mano, había sangre de por medio, se la chocaban, quiero decir, caía al suelo, quiero decir, había parte de ritual. No sé si esto formaba parte de algún tipo de ritual, lo de los fluidos. Me extrañaría mucho, sinceramente me extrañaría un montón que esto fuera así, pero por buscar una explicación posible a esta, bajo nuestro prisma, cerdada. Aunque yo creo que bajo su prisma también. Yo, si me lavo una vez a la semana, lo que no quiero es comerme tu gapo. Exacto. O sea, y además que se puede producir momentos un poco tensos cuando te pilla el de al lado, es decir, tú eres el tercero y ves que el segundo como que está rascando, ¿sabes? Como si fuese una moto que está arrancando, en plan... Ahí, la moto. Y tú en silencio mirándole y diciéndole, pero... ¿En serio? ¿Pero en serio vas a sacar todo eso? Sí, eres el hermano pequeño y te vas a comer todo lo que yo me he comido durante todos estos años. Y empiezas a rascar y tu familia mirándote en silencio diciendo, igual te estás cebando Olaf. Y tú, bueno, para Olaf, el que se va a comer ¿sabes? Pero sí, por buscar, ya os digo, algún tipo de justificación a esto que es un poco cerdo y sorprende un poco basándonos en lo que conocemos de esta gente. Es sorprendente cuánto. Porque imagínate, en la época, para el pueblo, para los musulmanes, eso debía ser un shock. Porque si ya las costumbres cristianas ya, bueno, eso era ya lo peor, pero ver eso le escandalizaría de ser verdad. Yo creo que el mismo secuestrado como estaba, yo creo que hubiese dicho, ¡basta! Matadme ya, por no favor. hagáis eso, por Dios. No hagáis eso, por Dios. Pero me mola mucho el tránsito que hay de... La verdad es que posiblemente sean de las crónicas más fiables dentro de lo que es, que no deja de ser un tío que fue interceptado por los varegos, pero es una de las crónicas más fiables. Fíjate, no lo he leído entero, pero creo que puede ser muy interesante leerlo, sobre todo porque... Sí, hay un giro ahí, porque pasa de estar flipado. Sí, esta gente... como molan, ¿no? Estos mola, así, esta gente... me mola, voy de gira con ellos. Sí, esto llevadme, sois vuestra groupie, ¿sabes? Sois el groupie. Varegos, llevadme con vosotros. Y de repente decir, pero están escupiendo en el mismo... Y claro, yo me imagino que él se tenía que lavar de alguna forma, que esa es otra. Claro, porque los musulmanes practican sus abluciones en agua corriente y pura, o sea, eso tiene que Eso es impepinable, o sea, tenía que pasarlo horriblemente, claro, cuando... es antes de cada rezo, o sea, imagínate, rezan varias veces al día y antes de cada rezo tienen que hacer eso. Debía pasarlo francamente mal. Yo creo que igual estaba cabreado el día que escribió eso, ¿sabes? Dijo... Claro, aquí, puestos a inventar, pues inventarte lo que te dé la gana. Al final esto es parte de la magia de los relatos de este tipo. Y más si tienes que salvar la vida, como sospechamos. Yo me imagino que asentía ante todo, veía que se estaban gapeando y decía, muy bien, muy bien. Que por cierto, sí, en la película hay un momento donde aprende el idioma de los vikingos o de los escandinavos a base de escucharlo. Hay un momento muy loco en esa película en el que se está escuchando y de repente empieza a entenderlo. Como si se desbloqueara. No me preguntes cómo lo hace, es como que empieza a analizar el idioma y dice, ya os entiendo, y ya puedo hablar con vosotros. O sea, es un momento muy loco de la película que yo la primera vez que la vi fue como, ¿qué? Durante este programa os hemos intentado construir una imagen veraz de los vikingos, alejada de todos esos clichés y mitos que pues todos tenemos en nuestra retina de ver durante muchos años. Ese típico vikingo sucio con un casco con cuernos y todos esos clichés y mitos que al final tienen su funcionalidad dentro de una sociedad, pero no por ello son verdaderos o tienen certeza. Nuestra idea, al menos con este programa, era que tuvierais conocimiento de quiénes son nuestros personajes, los personajes que vamos a tratar, que supierais cómo son, al menos físicamente, al menos cuál era su función, aunque sea por encima, pero sí tener un conocimiento de dónde estaban, en qué consistía la palabra vikingo, cuál es la diferencia entre vikingo y escandinavo, ese tipo de elementos, sobre todo para intentar edificar los pilares de los programas que van a venir después. En el segundo programa, que en principio iba a ser todo el mismo programa, pero bueno, nos ha pasado lo de siempre, que al final nos cebamos mucho con la documentación, cosa que no es mala y cosa que agradezco a este tipo de formato que tenemos, que al final pasan estas cosas, pero si lo que contamos es interesante, pues mola que suceda. A priori iban a ser 3 programas, es al menos lo que os he dicho en la introducción, pero ¡sorpresa!
Van a ser 4 programas sobre los vikingos. En el descampado siempre sabes cuándo empiezas, pero no Sí, cuándo acabas. es lo bueno de este formato, insisto, si tuviéramos que tener un formato como el que teníamos antiguamente de 1 hora, pues hacemos la hora y ya está, pero este formato da muchas libertades y yo creo que en el fondo es bonito y se agradece. El tema es, aquí os hemos puesto los pilares, os hemos dicho quiénes eran. Para el segundo capítulo tenemos cómo se organizaban, pues ahí vais a ver que hay diferentes clases sociales. Vamos a ver cómo se elegía a los reyes, la importancia de la asamblea, porque esta sociedad era asamblearia, y esto es muy importante. Incluso con reyes. Incluso con reyes, los reyes eran elegidos en asambleas. Y vamos a hablar del papel de la mujer, que también es vital, porque muchas veces todo se concentra en la parte violenta de los vikingos, pero los escandinavos, fueran vikingos o no, tenían una vida en sus países o incluso en sus colonias y esa vida tenían que sacarla adelante de alguna forma, y en ese caso el papel de las mujeres, además de que había mujeres guerreras, obviamente, no muchas, es decir, no había un 50-50, pero sí había mujeres guerreras. El tema, la importancia de la mujer dentro de las granjas era vital y posiblemente consiguieron aguantar durante tanto tiempo por esas mujeres, y hay que darle la importancia a esas mujeres. No como guerreras, que está muy bien lo de poner al mismo nivel a los hombres y a las mujeres y decir, no, es que había mujeres muy bestias, pero creo que eso igual forma parte de una concepción actual de la igualdad, de decir, no, es que también guerreaban. Creo que la importancia de las mujeres, sinceramente, dentro de esta sociedad era mucho más importante que la de los hombres, a pesar de que los hombres no dejaban de traer la caza o ese tipo de cosas, que las mujeres también en muchos casos lo hacían, pero sobre todo era de los hombres, como cualquier sociedad de esta época. Vamos a ver que la mujer tiene todo el tema del matrimonio, por ejemplo, todo el tema del divorcio. La mujer tenía un papel fundamental, e incluso los diferentes ritos que había alrededor de ellas, la importancia que tenían, no solo, ya digo, para mantener la granja, sino para transmitir los mitos y las leyendas a su familia, a sus hijos, porque eran las transmisoras, incluso a nivel espiritual y a nivel religioso, tenían una importancia mayúscula. Esto es para el segundo programa. Para el tercer programa os vamos a introducir ya un poco la era vikinga y os vamos a contar cómo se comportaba esta gente en la guerra. Hablaremos de estrategias, hablaremos de armas y también de una cosa que está muy unida a todo esto, que son los barcos. Los barcos eran vitales, son vitales para entender a los vikingos, y unido a los barcos también los ritos funerarios. Y para el tercer programa, estamos haciendo esto en plan cierre para que tengáis el menú, claro lo para que viene, recordéis el menú del día, para que sepáis lo que viene, por si os interesa o no, porque igual decís, a mí esta mierda no me interesa, a mí los vikingos no me gustan, ¿qué hago escuchando esta mierda? Bueno, pues yo por esto eso... es la saga vikinga del descampado. La saga vikinga, sí, la saga... No sé cómo llamarlo, descampédica o algo así, ¿sabes? La saga descampédica. Saxo descampedicus. Exactamente. Y para el tercer programa nos vamos ya a centrar sobre todo en la era vikinga, porque ya os habremos contado cómo eran, cómo funcionaban, lo que hacían, y yo creo que para entender la era vikinga viene de perlas. Y os contaremos, ya os digo, la era vikinga, veremos cómo funcionó la era vikinga en España, y hablaremos de algunos vikingos también ilustres, que hay mucha inventiva, como suele pasar en los héroes mitológicos casi, que forman parte de este tipo de construcciones o de estos idearios culturales. Pero dentro de lo que cabe, pues bueno, nos puede servir como una herramienta para intentar explicar la era vikinga, y terminaremos con las causas de por qué acabó la era vikinga, aunque ya os hemos dado un par de retazos. El cristianismo tuvo mucha importancia en ello, por ejemplo, que no es ni malo ni bueno que tuviera importancia en ello, pero tuvo mucha importancia porque la concepción de la realidad, de la cosmología que tenían en esos países, cambió de repente por esa influencia. Es curioso porque al principio los machacaban, pero luego se influenciaron por ellos, cosa que sucede en este tipo de... Fíjate, creo que en Vikingos eso más o menos puede quedar bien reflejado, la importancia, cuando cogen al monje y se lo llevan. Adelstan. Exactamente, creo que puede quedar bien reflejado. Sí. Así que con este menú potente, ¿eh? Sí, menú potente. Hemos hecho un trabajo de investigación y de nuevo queremos agradecer a todas las fuentes que hemos consultado, porque nos tomamos esto en serio, de verdad. Cuando lo digo de corazón, y agradezco mucho también que los colaboradores se lo tomen en serio y que me sigan en este tipo de locuras, porque hacer tantos programas sobre lo mismo pues puede quedar pesado, pero bueno, también hemos visto que hay programas ahí fuera, pero queríamos hacerlo a nuestra manera. Yo creo que siempre se agradece contándolo a nuestra manera, pero siempre intentando tener el mayor rigor al que podamos acceder, porque obviamente, bueno, Iván es historiador, yo no soy historiador, pero me gustan estos temas, y obviamente dentro del mundo de los historiadores cada uno tiene su área de especialización. El día que hablemos de Roma, pues Iván... El día que hablemos de Roma vas a morir. Iván va a hablar solo y yo me voy a ir, va a ser un programa solo de Iván, ¿sabes? Yo meteré palabras como sí, ajá, sí, es cierto. Tengo toda una estantería solo de libros de Roma que sí, están deseando... Sí.
Entonces al final es un poco a veces de meternos en este tipo de como nos pasó con Esparta, sin ir más lejos. Son meternos fuera de nuestra... es salir de la zona de confort. Y aún así intentamos hacerlo con el mayor de los respetos, y si hay algún vikingólogo, un experto en cultura escandinava, pues siempre está bien que nos corrijáis. Siempre desde la educación, no dejéis comentarios de mierda, porque dejar el comentario de soy más listo que tú porque sé esto es un poco de mierda, pero si nos lo decís con educación, yo siempre lo agradezco, y de verdad que es bienvenido siempre. Yo creo que en eso coincidimos Iván y yo, hay que ser humilde. En este programa, o estos programas, llevan preparándose muchos meses, igual por eso han salido tantos programas. Sí. Me da la sensación de que vamos a estar grabando todas las semanas, Iván. Sí. ¿Qué te parece? Durante un mes vamos a estar... Pues yo encantado de estar grabando Vikingos contigo durante un mes entero, ¿eh? Porque te digo una cosa, esta es la primera parte. Esta es la primera parte, contratante. Nos queda la segunda parte, que a priori debería ser solo segunda parte. Exacto, debería. Vale, debería ser segunda parte, pero no sabemos lo que va a pasar con la tercera y con la cuarta. Que igual de ahí salen 2 partes más. Igual salen más. E igual, pues hacemos el mes vikingo. Podemos llamarlo el mes vikingo y justificamos por qué han salido 16 programas sobre los vikingos. Recordadlo. Los vikingos son la nueva Yakuza. Vikings are the new Yakuza, ¿sabes? Exacto. Hemos estado este ratico hablando, Iván. Nos vemos en el siguiente programa. Es un tema complejo y... Un tema complejo y espero que haya gustado a la gente que nos ha escuchado. Espero que dejen muchos comentarios, que nos den feedback, porque es de necios pensar que uno tiene la verdad absoluta y nos podemos equivocar. Es cierto. Y por favor, con educación todo es posible. Es importante, parece una tontería, pero a veces lees comentarios, no tanto en nuestro podcast, porque dentro de lo que cabe, a pesar de que de vez en cuando nos dejan alguno que dices tú, de verdad, no dejéis estos comentarios. Ya no es porque te critiquen o no, que eso ya es secundario, es la forma de decirlo. No pasa nada por criticar las cosas, pero de verdad, a veces hemos pillado un poco el rol de Twitter o de Facebook a la hora de dejar comentarios en los sitios donde la gente crea cosas. Los creadores, ya sea dibujo, ya sea podcast, ya sea lo que sea, y a veces cogemos ese rol de parecer gilipollas, y de verdad que no hace falta parecer gilipollas. Deja tu opinión, pero dentro de un respeto, es decir, y si no te gusta algo, pues chico, mala suerte, si hay un montón de podcasts ahí fuera, ¿no? A veces creo que damos demasiada importancia a nuestra opinión, y de verdad, nuestra opinión, y aquí me incluyo yo, no es tan importante para los demás. Que no escucho tu programa porque hacéis broma. Bueno, pues ya está. ¿Qué necesidad tienes de decir? Claro, no escucho. Si voy a seguir haciendo broma igual, no pasa nada. Claro. Pero bueno, a veces ya te digo, a veces nos consideramos el centro del universo y no somos el centro del universo. Gracias, Iván, por formar parte del descampado. Un placer haber estado compartiendo esta rata contigo, Sergio, como siempre, y deseando que llegue la semana que viene. Un placer, Iván, y te veo la semana que viene. Un placer, Sergio, y muchas gracias a todos los oyentes que nos hayan escuchado, y hasta el siguiente. Hacer el Vikinger. Vikinger. Es un honor para mí presentaros a Iván Martín. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas, Sergio. Estoy Esa pausa tensa. acojonado, Sergio. Estoy un poco acojonado. Me gusta mucho empezar un podcast preguntando qué tal y que la otra persona me diga acojonado. Llevamos 8 meses con este programa. Hay miedo, hay miedo. Pero hay muchas lenguas que las estamos pronunciando y no sabemos, como por ejemplo Chulu. ¿Cómo se dice Chulu? Nadie lo sabe. Solo lo sabe Lovecraft. Yo le llamo Pues ya está. Cthulhu. Y Lovecraft decía que era... ¿Sabes? Quiero decir, ¿veis? Por ejemplo, este momento, para todos aquellos que veníais buscando un programa de historia, pues decís, oye, están hablando de historia, pero de repente han metido humor. No me ha hecho gracia. Me voy. Voy a dejar un comentario en el que voy a deciros que no me gusta vuestro programa porque metéis humor. Y yo os diré, bueno, dedicad vuestro tiempo a otra cosa. Y ya llegaremos a ello cuando hablemos de, por ejemplo, los berserkers, que eran los poligoneros de callejeros de la era vikinga. Yo no tomo droga, yo me la meto toda, ¿no? Era un poco el resumen de los berserkers, ¿sabes? Es un poco el resumen. A ver, te voy a pensar cómo te presento. Y con todos ustedes, un titán de la comedia, un berserker de la risa, un dracar del jolgorio, El Mjolnir del humor, ¿sabes? el Mjolnir de la coña. Y por tu mundo,
¿Vamos a hablar de esto después, Iván? ¿Cuándo? ¿Vamos a hablar de esto después, Iván? Creo que en el saco del después Sí, estamos también dejando, está esto, ¿no? Esto que acabas de decir también está. Estamos dejando una de cosas para el después. Dracarero, el dracarero, el dracarero. Afilo, reparo, remiendo dracares. Estaré en el lago al lado de la piedra de Ragnar a las 2. Cota de malla, espadas, cuchillo afilado, el dracarero. Tenemos monjes directamente de Inglaterra. Vendo monjes. Monje barato, el monje, tenemos monje barato, monje con el pelo recortado. No hay piojo, señora, no hay piojo. Lo estamos dando, lo estamos regalando. Si usted compra 2 monjes, le regalamos un crucifijo para quemarlo. Van a ser 4 programas sobre los vikingos. En el descampado siempre sabes cuándo empieza, pero nunca cuándo acaba. ¿Has dicho descampado? ¿He dicho descampado? Sí, has dicho descampado, creo. O sea, en el descampado siempre sabes cuándo empiezas, pero no cuándo acabas. En la serie de Vikings hay cada 2x3 aparece un secundario, que es un calvo con barba, Sí. que aparece en todas las escenas. Y digo, mira, ese soy yo de vikingo. Aparece en todas. Joder, madre mía, qué pesado el tío. Es que es el mismo, ¿eh? Es el mismo, Que ¿no? siempre participa en todo y nunca le pasa nada. O sea, Podría ser. Ahí no estoy muy versado. Ahí si Laia podía darnos alguna pincelada de esto en los comentarios. Laia, si escuchas esto, lo estamos haciendo con mucho cariño, ¿vale? Dinos algo. Y mucho respeto, ¿vale? Y no nos pegues. Qué largos son los silencios a veces, ¿eh? No, fuera coña. El programa supuestamente acababa ahí, pero durante la grabación surgió una reflexión que la voy a dejar por si acaso, porque ya no es un tema de cambiaros por dentro ni cambiar vuestra forma de pensar, pero creo que es interesante y creo que al final no deja de ser una especie de mensaje de amor. A veces ponemos mucho hincapié en las cosas que odiamos, sobre todo en redes sociales como Twitter, y no estamos compartiendo las cosas que molan. No estamos ayudando ni apoyando a la gente que pone su arte, ya sean dibujantes, ya sean creadores, ya sean, como en el caso de Laia, investigadores, historiadores, gente que hace podcast, me da igual. Nos centramos mucho en toda la mierda que hay fuera y no nos centramos en las cosas que molan. Vamos a empezar ya a compartir, y esto ya lo he puesto también alguna vez en Twitter, pero vamos a empezar a compartir cosas que molan y dejar de compartir tanta mierda y entrar tanto en el salseo, que entiendo que la vida es una frustración constante, pero creo que hay gente ahí fuera, incluso tú mismo que estás escuchando esto, que a veces pues te metes en esos remolinos de basura y de inmundicia que suceden en Twitter. Dale un poco de amor a la gente que se deja la vida por sacar su arte hacia adelante. Este es el mensaje, ¿vale? Lo dejo ahí y ahora volvemos otra vez. Yo no puedo añadir nada más porque es que estoy de acuerdo. Incluso yo a veces peco de meterme en berenjenales en Twitter y hay que intentar dar más amor y menos odio. Hay que retuitear cosas que molan y no las que no molan para mandar el hate a gente que simplemente está opinando, que puede ser una opinión de mierda o no. A veces nos pilla en momentos de bajón y son opiniones hirientes y totalmente fuera de lugar y con mala educación. Hay que dar la importancia que tienen a las opiniones dentro de nuestras vidas. Y sinceramente hay gente que puede opinar lo que le dé la gana, que en tu vida no es importante ni trascendente, pero bueno, esto es otro debate, Iván. Vamos a volver. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias por escucharnos.